Buenas tardes a todos. Hemos dado un par de minutos de cortesía y vamos a dar paso al taller de poda del aguacate. Como todos saben, esta es una de las prácticas culturales que posiblemente sean ahora de las más importantes. Antiguamente el aguacate apenas se podaba, ya nos lo aclararán en la jornada, y ahora mismo, en la medida que se va intensificando las plantaciones, buscando marcos de plantación cada vez más ajustados, gana en protagonismo la práctica cultural de la poda. Veremos también, Juanjo nos recordará una cosa muy interesante, y es el hecho de que ya en España, a nivel de producción, se han superado las 100.000 toneladas de producción. Bueno, pues con esta webinar el objetivo es explicar estas nuevas técnicas y tendencias de la poda del aguacate, y en especial, como hemos comentado, para estas modernas plantaciones que son más intensivas. Tengo que recordar que este curso está sujeto a una subvención, ayudas para la formación y adquisición de competencias para las actividades agroalimentarias en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana. Así todo, tenemos como asistentes gente de la Comunidad Valenciana, del resto de España y posiblemente de todo el mundo, porque siempre tenemos seguidores de Sudamérica. Tenemos inscritas a cerca de 140 personas. Ahora mismo ya superamos las 54 asistentes. Espero que durante este momento de presentación pues se vayan incorporando el resto de oyentes. Bueno, un taller a veces lo consideramos como una jornada presencial, pero en este caso hemos querido hacer este taller en fórmula webinar con el objeto de llegar a cuanta más gente posible, mucho mejor. Para ello tenemos a dos grandes especialistas. En primer lugar, voy a presentar a nuestro compañero Juan José Hueso Martín. Él es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Almería. Es nuestro responsable en la estación experimental de las palmerillas de los cultivos frutícolas en general. Es un gran conocedor de la fruticultura subtropical, entre ellos el cultivo del aguacate. Y bueno, pues él nos va a introducir, nos va a hablar de la importancia y de la perspectiva de cultivo en España. Yo creo que todo el mundo está expectante, parece que se está plantando mucho, y estamos todos en ese momento en el que pues nos gustaría detectar cuándo va a ser el momento en el que estemos cerca de pasarnos de frenada, y esperemos que el propio sector tome conciencia y no llegue más a ese punto. Si seguís Plataforma Tierra, esa plataforma digital, veréis que Juanjo Hueso es muy activo en cuanto a todos los niveles, pero sobre todo en la parte de innovación. Él suele escribir artículos relacionados con su temática, y recientemente, si no me equivoco, el mismo lunes publicó un artículo, entiendo que relacionado con la charla de hoy. Os invito que, independientemente que lo vamos a escuchar y se nos va a quedar bastante claro, pues también queda reflejada posiblemente la charla que nos ha dado en ese artículo, que yo lo he estado viendo esta mañana y me ha parecido un artículo magnífico. No quiero enredarme más porque los protagonistas son Juanjo Hueso y Emilio Guirao, y primero que nada vamos a dar paso a Juanjo Hueso. Juanjo, en tus manos Buenas, queda la Carlos. jornada. Muchas gracias. Bueno, el articulillo, aprovechando sobre todo que estamos en plena floración en aguacate y tirando de algunos trabajos que la verdad que tenían cierto tiempo, pero bueno, que a veces, pues aprovechando nuestra plataforma, ¿no? A nuestra plataforma Tierra, pues le hemos dado un refresco y lo hemos puesto un poquito al día. Eran sobre todo temas relacionados pues con la floración y estas cosas, y alguna cosita de estas veremos en las charlas. Bueno, me pidió Carlos que hiciera una introducción. Evidentemente aquí el especialista es Emilio, que ya lo presentará como se merece Carlos después cuando vaya a intervenir, Emilio Guirado, que bueno, tiene una amplia experiencia. Yo he tocado el cultivo del aguacate, pero bastante menos. Y bueno, me pidió que hiciera una pequeña introducción, un poco de cómo está el cultivo, y a ello vamos. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a hablar, como bien ha dicho Carlos, de unas pinceladas sobre el cultivo del aguacate. Me gusta siempre introducir que llevamos aproximadamente lo que va de siglo. Pues ha habido una importante revolución en el sector de la fruticultura en general, buscando
renovarse y modernizarse para ser más rentable. Y esto pues se ha ido haciendo sobre todo mediante la introducción de las especies que ya tradicionalmente hemos estado cultivando. Había una revolución importante en cuanto a la generación de nuevas variedades, ¿vale? Y también pues se están introduciendo nuevas especies o se han ido introduciendo nuevas especies en muchos territorios como alternativas. También pues intensificando nuestros sistemas de producción y haciéndolos más sostenibles y en general buscando técnicas de cultivo que nos permitan que lo que estamos produciendo, la fruta que obtenemos, tenga el mayor valor posible. Y sobre todo pues de la mano en los últimos tiempos de la agricultura de precisión y de la digitalización que han venido para quedarse. Pues básicamente buscamos mejorar la rentabilidad mediante la reducción de costes, mejorando los rendimientos y la calidad de lo que obtenemos, ampliando nuestros calendarios de producción, estando más presentes durante más tiempo nuestras campañas, son haciéndolas más largas, en general haciendo un uso más eficiente de los recursos y todo ello pues también sostenible desde el punto de vista medioambiental. En cuanto al aguacate en particular hoy, pues vamos a... aquí me parece que me he saltado una diapo, sí. En esta tendencia de buscar nuevas especies y demás, las frutas tropicales suponen una alternativa de cultivo que puede ser muy interesante, ya que lo mismo en lo que va de siglo, pues el consumo de este tipo de frutas ha ido creciendo enormemente, ya se han convertido muchas de ellas en frutas habituales, los lineales del supermercado, y con esta además tenemos la ventaja de que somos prácticamente la única zona de Europa, sobre todo lo que es el arco mediterráneo, donde se pueden producir este tipo de frutas. Tenemos un clima privilegiado y esto nos da una ventaja competitiva muy importante porque estamos más cerca del mercado, nuestros costes de transporte son menores. También el hecho de esta proximidad nos permite recoger la fruta en su punto óptimo de recolección, lo que hace que la calidad sea excelente con respecto a lo que viene de terceros países, y también somos más sostenibles ya que nuestra huella de carbono es mucho menor. Al final pues también supone como he dicho, incrementar la diversidad de las plantaciones. Como digo, entrando ya en materia con el aguacate, vamos a ver unas pinceladas sobre la economía del cultivo, aspectos relacionados con el clima y sobre todo la fenología en nuestras condiciones del sur de España, algunos aspectos relacionados con las variedades, sistemas de producción y diseño de polinización. Va a ser conceptos muy generales, no voy a profundizar porque el seminario va sobre todo de poda, no es simplemente contextualizar un poco. Antes de continuar, comentaros que a lo largo de la presentación pues voy a ir haciendo referencia a información que, como ya ha comentado Carlos, aparece en Plataforma Tierra. Plataforma Tierra es una plataforma que ya hemos cumplido 2 años, en la que participa pues, Innovación Agroalimentaria de Cajamar en general y luego las estaciones experimentales, tanto la de Valencia como la que tenemos aquí en Almería, pues aportamos nuestro granito de arena, una plataforma diseñada para apoyar la digitalización del sector agroalimentario. Hay muchos artículos y publicaciones relacionadas con la innovación e investigación, datos de mercado, informes y demás, de los que voy a hacer referencia en concreto pues, de cositas que se hacen, por ejemplo, en el sector subtropical y en particular en aguacate, cursos de formación y herramientas para ayuda a la toma de decisiones. También vamos a ver algo relacionado con el tema de recomendaciones de riego para aguacate. Bueno, contextualizando un poco como digo, la presentación, a nivel mundial ahora mismo en aguacate estamos hablando ya de una superficie que casi supera las 860.000 hectáreas y una producción que ya casi alcanza los 9 millones de toneladas a nivel mundial. Aquí a la derecha veis la tablita con el ranking de los principales países productores. Estos son datos de la FAO. Estamos hablando de que México de largo pues, es el principal productor con 2,4 millones de toneladas, seguido de Colombia, que casi alcanza ya el millón, Perú, Indonesia y la República Dominicana. Aquí veis un poco lo que es la evolución de la producción y de la superficie de aguacate en lo que va de siglo, ¿no? En los últimos 20 años, y veis cómo se ha pasado a triplicar la producción de 2,76 millones de toneladas, prácticamente los 9 millones de toneladas actuales, y una superficie que también se ha triplicado. Y luego esto parece que va a ir a más porque hay algunos informes que hablan que allá por el 2030 va a ser el aguacate la primera fruta tropical
desde el punto de vista de la comercialización, alcanzando hasta los 12 millones de toneladas. Como digo, estamos ahora mismo en los 9 aproximadamente. Contextualizando un poco la situación española, que se va continuamente actualizando, porque eso pasa sobre todo con los cultivos en los que están en movimiento, siempre la estadística va un poquito por detrás. Tenemos una superficie más o menos estabilizada de 18.000 hectáreas y una producción que ya en algunas de las campañas últimas ha superado las 100.000 toneladas. Los rendimientos en general siguen siendo bajos a nivel global, en torno a los 7.500 kilos por hectárea. Y bueno, pues la distribución de la producción, ahí la veis, y de la superficie, estamos hablando de que, bueno, tradicionalmente ha sido Andalucía y sobre todo Granada y Málaga las que han aglutinado las principales, la mayor parte de la superficie, y Canarias también ha tenido siempre cierta relevancia, que también se ha incrementado en los últimos tiempos, y luego por nuevos actores que han ido apareciendo con fuerza, han sido sobre todo la parte occidental de Andalucía, tanto Huelva como Cádiz, y la comunidad valenciana en la que nos encontramos. Recuerdo que hace unos 10 años pues estábamos dando charlas por ahí para hablar de las posibilidades del cultivo del aguacate y bueno, pues la verdad que unos 12 años después estamos viendo que pues ya están siendo una realidad, ¿no? Este cultivo ya en la comunidad valenciana. Esto es una imagen de lo que nos ofrece Plataforma Tierra en relación, por ejemplo, en el apartado de mercado. Hay un apartado, como veis aquí arriba, de mercado, innovación, noticias de actualidad y herramientas. La parte de mercado, en cultivos subtropicales, buscando aguacate, tenemos información sobre precios, rendimientos, comercio exterior. Y bueno, pues aquí algunos datos de lo que son la producción española en los últimos años. Veis que pues se ha incrementado en torno al 40% en estos 10 últimos años, pasando de en torno a las 75.000 toneladas a superar las 100.000 en esta campaña pasada. Aquí voy un poco lo que es la evolución de los precios, por campañas también, se representa en diferentes colores dependiendo de las variedades. Veis que Hass siempre que es la barrita gris está por encima del resto. Y aquí pues destacar que hasta 2014, la campaña 2014-2015, pues el precio medio del hash estaba en torno a €1,5, con una diferencia en torno a los 50 céntimos con respecto al resto de variedades. Y fue a partir de la campaña 2015-2016 donde hubo un salto cuantitativo en la que pues, pasó de una media de €1,5 a €2,5 por kilo aproximadamente. Y bueno, una diferencia en torno a €1 con respecto del resto de variedades, ¿vale? Algunas variedades, la barrita amarilla representa las nuevas variedades tipo Hass, pudiéramos decir, que poco a poco pues, se van diferenciando menos en cuanto al precio de Hass, que como veis es la principal. Y esto es un poco por lo que ha provocado, este incremento en precios notable, pues lo que ha provocado que a día de hoy pues nos encontremos con este interés, ¿no? por el cultivo que se despertó pues hará unos 10 años aproximadamente. Aquí tenéis la evolución de los precios estacionalmente, es decir, a lo largo de la campaña. Se observa como sobre todo en los meses de marzo y abril es cuando tenemos los precios de las cotizaciones más altas, que es donde principalmente se comercializa la variedad Hass, ¿vale? Y aquí veis un poco por la evolución también estacional de Hass en particular, que como veis, pues bastante estable a lo largo de la campaña y que se inicia normalmente pues, en el mes de noviembre y que se termina pues, a mediados de mayo aproximadamente. Y veis pues, que siempre los precios normalmente en esta época de marzo, abril, pues son un poquito más altos. Pero Hass la verdad que se cotiza bastante bien a lo largo de toda la campaña. Aquí tenéis, por ejemplo, algunos de los informes últimos que han salido sobre análisis de mercado de subtropicales, que recogen los resultados de la pasada campaña. Aquí veis algunos datos que se representan en dicho informe, como la evolución de la superficie por comunidades autónomas, de la producción, perdón, tanto en valor como en superficie. Aquí veis un poco cómo a partir de estaba la producción, sobre todo en la superficie en Andalucía, en torno a las 10.000 hectáreas, y en 2018 se ha producido un repunte importante, pasando de las 10.000 a las casi 13.500, 14.000 que hemos comentado, sobre todo por las zonas como he dicho, de Cádiz y Huelva. Y aquí veis un poco por los principales destinos de nuestros aguacates, sobre todo, pues como veis, Francia, Países Bajos, Alemania y Reino Unido. Pero Francia es nuestro principal mercado y el que mejor valora nuestra producción. Luego, entrando un poco en lo que serían los detalles
ya de por sí de los factores climáticos, climáticos que afectan al cultivo, para ver un poco dónde se puede desarrollar y demás. Bueno, ahí tenéis algunos datos, pero sobre todo hacer hincapié en que es un cultivo que debe de cultivarse en zonas libres de heladas. Debemos de huir también de suelos arcillosos y pesados porque podemos tener problemas de asfixia, aunque tenemos portainjertos que pueden paliar en parte este problema. Lo mismo ocurre con la salinidad en el agua de riego y luego pues es importante también, sobre todo en zonas que estén expuestas a vientos y a vientos cálidos y secos, sobre todo en esta época de floración y cuajado, pues podemos tener problemas importantes de falta de cosecha, de falta de cuaje y luego pues de falta de producción. Aquí en la tablita esta de abajo de la izquierda veis algunas de las variedades y algunas de las características más destacables de ellas. Veis, por ejemplo, pues que Ja es un poco sensible a las temperaturas bajas, sin embargo, pues no muestra daño en los frutos. Eh, hay algunas otras variedades pues, que son más tolerantes a esas bajas temperaturas. En fin, ahí tenéis algo de información. Y bueno, aquí se representa un poco lo que es el ciclo, la fenología del cultivo del aguacate en nuestras condiciones en el sur de España. Durante el mes de marzo y abril es cuando tiene lugar principalmente el crecimiento de los brotes y la aparición de hojas nuevas. Igualmente también desde mediados de marzo hasta finales de abril es cuando tiene lugar lo que sería la floración. En junio vemos el cuajado inicial, finales de mayo, junio vemos el cuajado inicial de frutitos y ya pues más o menos a mediados de julio sabemos que es la fruta que nos ha quedado y podemos ya tener una primera estimación de la cosecha. Y luego lo que es la recolección, pues dependiendo con el abanico de variedades con el que trabajamos, podemos empezar desde octubre con bacon y terminar en mayo con lajas, que es la más tardía. Bueno, del material vegetal, Hass es la variedad de aguacate que se cultiva más en el mundo y la que domina el mercado internacional, y por ello en España tenemos prácticamente un 80% de la producción. ¿Y esto por qué es? Pues bueno, pues hay una serie de factores, pero aquí pues hay algunos que pongo de manifiesto. Pues se adapta muy bien en general a una gama de clima amplia, la calidad interna del fruto es excelente, tiene una epidermis que disimula los defectos, facilita el consumo, porque se pela fácilmente. El periodo de recolección, esto es muy importante para lo que es la gestión de la cosecha, es bastante amplio. Es decir, podemos recolectar fruta desde noviembre, en las zonas más precoces ya tiene porcentaje de grasa adecuado hasta pues, abril, y esto pues, nos permite tener margen de maniobra para la comercialización. La vida post cosecha es buena y tiene en general una buena actitud al transporte y a la manipulación. Todas esas características pues, ha hecho que el mercado, sobre todo la del comercio, es una fruta que le gusta y la que quiere, y es la que el consumidor busca, porque en muchos casos es que no conoce otras variedades. Pero bueno, tiene una serie de desventajas. La productividad no es la ideal para el productor, es una productividad media-baja comparada con otras variedades. El calibre en general pues, se queda más corto también comparado con otras variedades. La becería o alternancia productiva es más o menos marcada. Y situaciones de estrés más sensible que otras. Es decir, no existe la variedad, no es la variedad ideal, pero sí es la que en conjunto pues, cumple la mayor parte de los requisitos que el consumidor y el comercio reclaman. Y bueno, aquí tenemos otras variedades tradicionales y algunos tipos Hass que pues, se han ido introduciendo y se van introduciendo poco a poco, buscando pues, mejorar un poco esos defectos que Hass tiene. Aquí tenéis algunas características de ella y luego, ¿qué es lo que buscamos en general en una variedad? Pues que sea productiva, lógicamente, en cuanto a número, cantidad de fruta y también en cuanto a calibre, que la alternancia productiva sea baja, es decir, que tengamos cosechas más o menos constantes a lo largo de los años, cosa que en aguacate es bastante complejo, un vigor que no sea muy elevado para que podamos hacer plantaciones un poquito más densas, con árboles más pequeñitos, más manejables, calidad y manejo post cosecha, ¿no? Pues esa es un poco la variedad ideal que estamos buscando y, como digo, Hass a lo mejor no destaca en algunos de estos aspectos, pero globalmente pues es la que mejor ahora mismo se adapta a estos requerimientos. Y luego, por poner un ejemplo también, nosotros, bueno, la producción básicamente se centra en Hass, pero combinando algunas de las variedades que se cultivan y que tenemos en nuestras condiciones, podemos tener aguacate pues casi 7, 8 meses de los 12 que tiene el año, ¿vale?
Aquí veis un poco por el calendario, empezamos con bacon, seguimos con fuerte y terminamos con lanjas. Podemos empezar desde octubre hasta prácticamente junio. Estaríamos sin aguacate solo los meses de verano. Y aquí, pues bueno, algún aspecto también relacionado con la portainjertos. El aguacate, al contrario que otras especies tropicales o subtropicales, se ha trabajado bastante en relación a la búsqueda de portainjertos, sobre todo buscando resistencia y tolerancia por algunas enfermedades, sobre todo relacionadas con hongos de suelo, como es la Phytophthora. Y luego pues también se ha buscado regular un poco el vigor, mejor actitud frente a la salinidad y a la clorosis. Y entonces, bueno, pues esto ha permitido que pues tengamos una amplia gama de portainjertos que seleccionar que se adapten mejor a nuestros suelos y a nuestros sistemas de producción. Ahí tenéis algunos de los que pues más se utilizan y se están utilizando en los últimos tiempos, sobre todo, pues bueno, habla también de la diferencia entre los que son de semilla y los clonales, que son los que últimamente se están estableciendo más por su uniformidad, aunque también hay diferencias notables en cuanto al coste y al precio. Aquí tenéis pues alguna información también de portainjertos para que veáis que hay una amplia gama y bueno, pues eso, sobre todo resistencia a Phytophthora, a salinidad. También buscan reducir un poquito el tamaño del árbol, lo que va en consonancia con las plantaciones intensivas, etcétera. Aquí también contaros muy brevemente pues cómo han ido evolucionando las plantaciones de aguacate, de las tradicionales que se realizaban pues al principio con marcos de plantaciones amplios, con menos de 200 árboles por hectárea, árboles de gran tamaño, coste de recolección pues notable, porque manejar la recolección en estas plantas era complejo y en general no se podaba. Y muchas veces lo que se hacía para aprovechar un poco más el terreno eran plantaciones temporales y luego lo que se iba era entresacando árboles. Actualmente la mayor parte de las plantaciones que se llevan a cabo y se están realizando ahora mismo en España pues están en este concepto de intensiva para aguacate, pudiéramos decir. Semi-intensiva si la comparamos con otros frutales, en torno a 400 árboles por hectárea, ya son árboles más pequeños y aquí ya sí necesitamos podar para controlar el tamaño, lo que hace que tengamos un coste adicional con respecto a las plantaciones más tradicionales. Pero sí es cierto que bueno, pues somos mucho más eficientes a la hora de recoger la fruta, más rápida entrada en producción, mayor eficiencia en la aplicación y manejo de abonos foliares, fitosanitarios, etcétera. Y aquí pues se introduce el concepto de poda de fructificación que hasta ahora pues no se intervenía o se intervenía poco, era más para renovación y demás. Y luego pues hablamos también de, en algunos países sobre todo, se ha ido extendiendo el concepto de plantaciones de alta densidad, con marcos de plantación pues, que pueden llegar hasta casi una planta por metro cuadrado, 10.000 plantas por hectárea. Aquí ya cambia un poco todo el concepto de formación, que ya entrará en detalle Emilio, muchas estrategias para intentar pues, reducir el tamaño de los árboles y controlar la alternancia, becería, el vigor, etcétera. Y bueno, comentaros que en España pues este tipo de plantaciones todavía está en entredicho porque bueno, una herramienta básica que son los reguladores del crecimiento aquí no los podemos utilizar y hay algunas experiencias que imagino que también algo Emilio nos avanzará. Aquí tenéis un poco pues lo que sistema de producción más o menos establecido en diferentes países productores. Hay algunos trabajos, por ejemplo, en California que hablan de marcos de plantación con mejores rendimientos en marcos de 5x5, que por ejemplo si nos vamos a 3x3, ahí vais entre 12 hasta 17 toneladas por hectárea de media. Y aquí tenéis pues, algunas densidades en otros países, más o menos están todos en consonancia, menos Chile, que se va a plantaciones más intensivas. Esto es un ensayo que se inició en Málaga por TROPS allá por el 2011 y bueno, aquí se recogen algunos datos, una plantación intensiva de hasta 1.250 árboles por hectárea y bueno, hasta los 7 primeros años la media de producción está en torno a los 15 toneladas por hectárea y bueno, no sé si también Emilio nos podrá avanzar un poco cómo ha ido esta plantación en los siguientes años. Aquí también hay algún ejemplo de, por ejemplo, lo que es una plantación intensiva de jasa 5x5 en Perú, con manejo a la izquierda de poda y a la derecha pues sin poda y vemos cómo pues a partir de hasta el tercer, cuarto, quinto año los rendimientos son similares, pero en el momento en el que empieza a haber sombreo y demás, pues es necesario intervenir y de ahí la importancia y por eso también este taller creo que es bastante interesante porque nos va a abrir mucho la luz hacia dónde vamos.
Y bueno, ya para ir terminando, hablaba un poco también de la especial biología reproductiva que tiene este cultivo, es peculiar, es una especie que llamamos dicógama, protogénica y sincronizada. Estos apellidos significan dicógama porque son flores hermafroditas, es decir, que tienen órganos masculinos y femeninos en la misma flor, pero es dicógama porque hay una separación en el tiempo en cuanto a la maduración de estos dos órganos, de manera que la autopolinización pues, no es posible. Una flor no puede autopolinizarse en general, ¿vale? Primero se abre el estigma que está receptivo, por eso se dice que es protogénica, porque primero, como veis aquí en la foto de la izquierda, está el estigma receptivo y los estambres están acostados, y luego después en una segunda fase, el estigma, veis aquí que ya están marchitos, los estambres se levantan y liberan polen. Entonces, si el estigma no está receptivo ya, estos granos de polen pues son para otra flor, pero no para la misma flor. Aquí veis un poco un trabajo que se hizo hace ya tiempo, en el que se observa pues cómo es el ciclo de la flor del aguacate en la fase femenina, que tenéis aquí, se cierra y luego hay una fase masculina en la que se despliegan los estambres y un segundo cierre en el que si ha habido éxito, pues ya aparece el cuajado inicial y el fruto tierno. Entonces, esta forma, esta biología reproductiva lo que requiere es o sea, hace que tengamos que combinar a priori variedades de dos tipos, o de tipo A o de tipo B. En la naturaleza de aguacate nos encontramos variedades de tipo A, que son las que durante la mañana, esa primera apertura de flor femenina tiene lugar durante la mañana y luego a la tarde del día siguiente pasa a masculina, y luego hay otras variedades tipo B que son complementarias a las anteriores, que es durante la tarde cuando hablen como femenina y luego a la mañana del día siguiente hablen como masculina, de manera que hay solape entre ellas. Se dice que es sincronizada porque en general en todo el árbol y en toda la parcela nos encontramos el mismo estado para la misma variedad, todas las flores están en el mismo estado. Vale, esto es la teoría y es necesario a la hora de establecer, por tanto, una plantación, establecer diseños de polinización. Sin embargo, no estamos en la zona de origen natural del aguacate y eso hace pues que estamos en una zona un poco pues, de clima un poco más fresco y eso hace que pues, haya modificaciones en los ciclos, haya alteraciones en los ciclos no son perfectos durante todo el periodo de floración y se producen solapes. Esta sincronía no es perfecta y luego los ciclos de apertura y cierre de las flores tampoco lo son. Y eso provoca pues que haya plantaciones con pocos polinizadores o sin polinizadores que tengan una productividad interesante o que puedan ser viables. Sin embargo, pues conociendo esto, pues es conveniente, como digo, introducir colmenas es fundamental y poner alguna variedad, algunas plantas complementarias en cuanto a la polinización también puede ser interesante. Y uno de los diseños que normalmente se recomienda más es este de la izquierda, de árboles aislados, que es el que permite polinizar un árbol. Cada árbol polinizador tiene al menos un árbol de la variedad principal alrededor y reduce al máximo el número de pies polinizadores. En este caso nos interesa porque, como hemos visto, hay una diferencia notable entre el precio del high y el precio, por ejemplo, de fuerte, que hay €1 de diferencia. Y ya termino para comentaros brevemente, pues que en Plataforma Tierra tenemos ya también desde hace algún tiempo una herramienta para programar el riego y la fertilización de más de 60 especies y entre ellas pues tenemos el aguacate. Es una plataforma que entiendo yo bastante amigable en la que damos de alta nuestra plantación con una serie de datos de ubicación y luego pues marcos de plantación, especies, variedad, etcétera. Y una vez que está ubicada nuestra plantación, pues tenemos este cuadro de mando en el que tenemos información sobre el clima en esa zona y luego pues podemos crear un plan de riego y un plan de fertilización que nos proporciona pues cuándo regar y lo que debemos de abonar en nuestra finca en función también por una serie de parámetros. Podemos introducirle la producción esperada, le podemos introducir análisis de agua, análisis de suelo. Y aquí, bueno, pues veis un poco un ejemplo. Este es el detalle del clima, de la información climática que ofrecemos en la plantación, una vez ubicada, con, bueno, pues la probabilidad de lluvia, las temperaturas y demás, salida, puesta de sol. Aquí tenéis pues, la información que proporciona el plan de riego, una vez introducido pues, el caudal de nuestros goteros, el número de goteros y demás, pues el sistema permite pues, esto lo actualicé, por ejemplo, ayer para la presentación de una plantación que tenemos aquí en
dada de alta, en la que, bueno, pues vemos que ayer regó, aquí se ve en el calendario pues el día que tenemos que regar, también la probabilidad de lluvia, aquí veis pues, un poco la programación de los riegos en la fecha siguiente en función a la predicción de una predicción climática, ¿vale? Lo podemos ver así en forma calendario, también lo podemos ver así en forma de lista, en la que vemos pues ayer el riego y podemos tener la alerta de que nuestro riego en la parcela próximo sería de el 22 de abril, vamos, para el sábado, y aquí nos indica también el tiempo de riego. Es decir que también tenemos aquí el calendario en el que podemos verlo y nos lo indica, y estamos trabajando pues realizando el balance de agua en el suelo, de manera que una vez determinada a partir de la textura del suelo la capacidad de almacenamiento de agua de nuestro cultivo, considerando pues que no queremos llegar a una zona de no confort en el que puede establecerse un determinado riesgo de estrés, pues vemos cómo se nos va agotando el perfil y vamos prediciendo, predeterminando en función a como digo, a las predicciones de clima, cuándo debemos de regar. Y esta información se actualiza de manera diaria. Y luego, pues también respecto a la fertilización, pues al final, después de introducir también datos de cosecha esperada y teniendo en cuenta también que se puede considerar pues el aporte de materia orgánica que se han realizado, otro tipo de mejoras, pues nos da la distribución en unidades de fertilizantes o en abonos comerciales mensual y semanal, como podéis ver aquí, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, pues en esta semana 17, las cantidades de fosfato monoamónico, nitrato potásico, se pueden seleccionar varios abonos y las cantidades que deberíamos de repartir. Y bueno, hasta aquí un poco lo que os quería contar y adelantar, y bueno, ya cuando quiera damos, Carlos, paso a Emilio para que nos hable de la poda. Pues nada, Juanjo, muchas gracias, de verdad, por ceñirte al tiempo, por esa presentación tan interesante, en la que al final nos has dado un buen repaso al cultivo del aguacate. Como dice Juanjo, pues vamos a dar paso a Emilio Guirao. Él es ingeniero agrícola en la especialidad de explotaciones agropecuarias por la Universidad Politécnica de La Rábita, en Huelva, dependiente de la Universidad de Sevilla. Graduado en Ingeniería Rural por la Universidad Católica de Ávila. Y bueno, pues sobre todo se caracteriza por ser especialista en fruticultura subtropical. No solo toca el aguacate, sino también cultivos como el chirimoyo, mango, papaya, pitaya, guayaba, níspero y otros frutales, ¿no? Es funcionario de La Mayora, dependiente del CSIC, participando en trabajos de experimentación agraria desde el año 2005 hasta la actualidad, y al mismo tiempo es también empresario agrícola. Produce aguacates, eso es lo que pica, porque ahí cuando se aprende de verdad, cuando uno lo vive en sus carnes. También produce mangos y papayas. Pues bueno, tiene escritos más de 50 trabajos técnicos científicos en fruticultura subtropical, y también realiza trabajos de consultoría técnica en fruticultura subtropical por diferentes países del mundo: Francia, Italia, Portugal, Marruecos, Grecia y evidentemente España. Sin más, vamos a darle el paso a Emilio Guirao, que nos viene a hablar principalmente de la poda, el cultivo del aguacate. Emilio, tienes la palabra. Muy bien, buenas tardes. Hablaremos sobre algunos aspectos de la poda del aguacate, que es una técnica que inicialmente, cuando la especie, el cultivo, se implanta en España, se hablaba de que el aguacate no había que podarlo, pero conforme van pasando los años, nos damos cuenta de que el aguacate, como cualquier otro frutal, requiere poda, requiere renovación de la madera, y también en otros países del mundo diferentes investigadores se han encargado de trabajar en esa línea. Bien, el objetivo principal, al fin y al cabo, para tener una buena productividad es la intercepción de luz para que tenga lugar un buen nivel de carga floral y, por lo tanto, una buena inducción floral. Para ello, la luz es fundamental. Pero claro, con la poda lo que intentamos también al mismo tiempo no solamente renovar la madera, pero al mismo tiempo tenemos que mantener el tamaño del árbol y, como decía anteriormente Juanjo, en los últimos años la renovación de la industria del aguacate en España evidentemente da lugar a que esas nuevas plantaciones, esos árboles jóvenes ya plantados también a una densidad mayor a la que se hacía en los años 70, 80 y 90, conlleva también un manejo diferente de lo que es
el árbol, el porte del árbol. Las condiciones del área mediterránea, la iniciación floral se produce entre los meses de julio-agosto hasta noviembre. La floración se produce en flujos de verano, que son los últimos que se producen, que se generan, y en lo de primavera, aunque no todos los flujos de crecimiento de primavera tienen crecimiento de verano. Aquí la luz es fundamental para tener una alta productividad. Vamos a dividir la charla en 4 partes. Hablaremos de la poda, de aspectos de poda en árboles jóvenes, en árboles adultos, la poda en prefloración y la poda en verano o también poda en verde. También la poda. Aquí vemos, como consecuencia de esa renovación que se está produciendo en la industria del aguacate en España, una plantación a un marco de 6 por 2,5, un marco intensivo con una calle amplia, pero que entre plantas pues se intensifica mucho el cultivo hasta el extremo de que lo que se intenta es recuperar una inversión lo más rápidamente posible. Y aquí a 2,5 metros vemos que al cabo de un año y pico el árbol ya casi se toca con el que tiene al lado. Aquí podemos ver también el detalle de que la zona sur tiene mayor carga floral que la zona norte, evidentemente por una cuestión de luz. En esa plantación a la que aludía Juanjo antes, a 4 por 2,5, esa plantación en alta densidad, que hoy ya se ha perdido por razones de falta de agua, debemos decir que los rendimientos eran altos, ya lo ha expuesto él en una tabla. La formación en estos casos, como en el caso anterior, es una formación en eje central, evidentemente, obligada de alguna manera por ese marco. El marco va a condicionar, al fin y al cabo, qué tipo de formación le queremos dar. Queremos un marco intensivo, no podemos pensar en una formación en vaso, puesto que rápidamente se tocan esos árboles unos con otros y también el árbol termina ocupando la calle. Así que eso es un aspecto fundamental. Así que la formación en eje, como podemos ver en esta fotografía. Aquí tenemos a un marco un poquito más amplio que el anterior, una formación también en eje central. Lo que ocurre es que la calle es de 5,5 metros y entre planta y planta 3,5 metros. Aquí el árbol ya vemos como el responsable de esta plantación tiene la idea muy clara de que se tiene que formar un árbol en eje central. Sin embargo, hay agricultores que optan por la formación en vaso, como ocurre aquí, a un marco de 6 por 4, que es un marco más conservador, y en esa formación en vaso, pues lógicamente el árbol se va a tocar antes que cuando se forma en eje central. Aquí ocurre exactamente igual, aunque en este caso es una plantación en California, a 5 por 4, con un aporte de materia orgánica importante al suelo, procedente del compost de jardinería de la zona. Y aquí, esta es una plantación a 5 por 2 de hash sobre Duque 7, plantación realizada en septiembre del año 2018, y esta fotografía está tomada en abril del 2020, es decir, que prácticamente un año y medio más tarde, esta plantación ya está en condiciones de producir. Produjo su cosecha a finales de ese año 2020, principios del 21, y el rendimiento estuvo cercano a las 10 toneladas por hectárea. Claro, cuando tenemos una plantación a esta densidad de 1.000 árboles por hectárea, evidentemente la poda es fundamental. Es decir, cómo vamos a contener un árbol de estas características. Entre planta y planta ya están los árboles, están tocados. En altura todavía nos queda margen, porque bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué altura le vamos a dar a una plantación que tiene una calle de 5 metros y que escasamente ya nos quedan 2 metros libres para pasar con un pequeño tractor? Pues tenemos que darle una altura de 3 metros, 3,5 metros, no más. Porque al final esa altura va a influir en que las partes bajas de la fila que hay adyacente, evidentemente, tiene que haber luz para que pueda haber inducción floral. Las ramas más bajas pueden tocar el suelo, no hay ningún problema, aunque haya gente que se queje de que esa fruta que toca el suelo al final no es una fruta comercial, no importa, no pasa nada, ese porcentaje de fruta es muy bajo. Lo que sí es importante es que toda la renovación de hoja que se va produciendo en el árbol se va quedando ahí y eso va generando un mulch orgánico que es muy beneficioso para el cultivo. Entonces, en este sentido, tenemos aquí una plantación en la cual tenemos un nivel de carga floral que está bastante equilibrada. Este año podemos observar en distintos puntos de la geografía española, e incluso en Portugal, en el sur de Portugal, podemos ver que hay muchísimas plantaciones, la inmensa mayoría, que tienen una alta carga floral. Entre otras razones,
este sería un año de alta carga de fruta, venimos de un año de baja, pero se ha producido una defoliación propia de climas subtropicales y en este caso de clima mediterráneo. Eso ocurre, es muy típico en todo el Mediterráneo, ocurre también en California, ocurre también incluso en Sudáfrica. Y en este sentido, ¿eso por qué se genera? Pues hay muchos factores que influyen. Influye el frío, influye los distintos tipos de estrés, influye la luz, influye el estado general del árbol. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que en esa época de primavera tenemos una alta carga floral. El árbol está desequilibrado y nosotros tenemos que utilizar como herramienta la poda para evitar ese desequilibrio. Y tenemos que anticiparnos. Cuando tenemos una planta con formación en eje central, la fruta evidentemente se va metiendo dentro y queda protegida del sol y queda protegida del viento. Y aquí podemos ver cómo levantando algunas ramas. Cuando tenemos un árbol joven tenemos una fruta de un calibre bueno. Eso es fundamental en el aguacate. En el aguacate tenemos que tener madera nueva para tener fruta de buen calibre. Si no tenemos madera nueva y la madera está envejecida, nunca tendremos fruta de gran calidad. Es muy importante en el aguacate, sobre todo en los primeros años, tener un control de la floración. Es decir, nosotros realizamos una plantación y tenemos que tener un control de la floración porque tenemos que evitar de cualquier forma que el árbol se estrese por una alta carga floral. Y en ese sentido, cualquier método que utilicemos para eliminar o cortar esa floración nos va a permitir obtener un buen desarrollo vegetativo y, por lo tanto, una rápida entrada en producción del cultivo. Aquí podemos ver una panícula indeterminada, con la panícula indeterminada en la que en el eje central tiene un brote vegetativo y, de alguna manera, nos permite un mayor equilibrio en la planta. Esta es una planta también joven, con un buen equilibrio, tiene algo de carga floral, pero sin embargo podemos ver la cantidad de brotes indeterminados, panículas indeterminadas con brote vegetativo que va a permitir que este árbol pueda continuar creciendo sin ningún problema y alcanzando un buen desarrollo. Aquí, cuando el árbol tiene muchísima carga de flor, pues bueno, hay que actuar y hay que anticiparse, no hay que dar lugar a llegar al mes de abril para realizar esta poda en prefloración. Ahora hablaremos con más detalle sobre ello. Y aquí tenemos un árbol con 4 o 5 años que ha producido, que está produciendo, como podemos ver en la fotografía. Y dice, bueno, ¿y cómo podemos actuar cuando vamos y recolectamos la fruta? Terminamos de recolectar la fruta y tenemos que podar el árbol. Y dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo cortamos? En primer lugar, tenemos que pensar que cuando tenemos una rama que ha producido, y aunque tenga prolongación de brote vegetativo, normalmente ese brote vegetativo no tiene capacidad para tener flores, evidentemente porque hay un gasto energético importante sobre esa rama. Entonces, ¿cuál es el proceder en este caso? Pues lo que hay que hacer es cortar esas ramas que han producido, eliminarlas, para ir renovando continuamente la madera. Y en ese sentido podemos ver aquí este detalle de estos brotes con carga de fruta, aquí otro que toca casi el suelo y aquí otro también. Es decir, que ese tipo de ramas se tienen que cortar. Y las ramas que no han producido serán las que sostengan la floración de la campaña civil. En estos casos, cuando nosotros tenemos un árbol, como ocurre aquí, en este caso, con cierta carga de fruta, y no tiene capacidad para tener flores, y no las tiene, porque cuando se recolecta la fruta nosotros vamos a proceder a podar, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues si no tiene esa capacidad, no vamos a dejar ese brote para que haya una prolongación de ese brote todavía mayor, sino que lo que tenemos que hacer es un poco de poda de retroceso para configurar de alguna manera la forma de la planta para que la rama de nivel superior no le quiten la luz a la rama de nivel inferior y, por lo tanto, y promover también rama nueva, madera nueva para la campaña. Y eso lo vamos a hacer inmediatamente después de la recogida, evidentemente en aquellas zonas en las cuales no haya riesgo de helada. Si en una zona recolectamos la fruta en el mes de febrero, pero hay riesgo de helada, evidentemente no vamos a proceder a podar. Podaremos después de la recogida y después de que haya pasado el riesgo de frío. Aquí vemos una plantación también a 5×2, con casi 18 toneladas a los 3 años y medio. Es decir, que esta es una plantación con un buen rendimiento, muy agotada, pero que indudablemente con los precios que tiene el aguacate ha justificado
de todas formas ha justificado su implantación, su coste inicial mayor de implantación del cultivo. Y aquí la idea es la misma. Tenemos ramas que han trabajado mucho y esas ramas que han trabajado mucho lo que tenemos que hacer es cortarlas, promover madera nueva y eso tiene que ser una labor continua cada año. ¿Y qué hacemos entonces cuando tenemos una plantación en alta densidad a 5x2, 5x3 o 6x3? Pues que tenemos que controlar muy mucho. Tenemos por una parte que renovar la madera y ese es el objetivo de eliminar aquellas ramas que han producido. Y evidentemente, si el vigor es muy grande, llegado el verano, lo que podemos proceder a hacer otra poda más, es decir, como 2 podas, una poda en verde, que después explicaremos, con el objetivo, de alguna manera, de frenar ese exceso de vigor que la planta tiene. Aquí vemos una plantación a 6x2, esta plantación con alta carga de flor, pues evidentemente estaba desequilibrada y hubo que proceder a hacer una poda de flor lo más rápidamente posible, puesto que ya estábamos metidos en el mes de abril. Cuanto más tarde se haga esa poda, pues lógicamente peor será la respuesta. Y en el caso concreto de en algunas zonas de España, concretamente en Valencia, en la Comunidad Valenciana, donde hay una cierta superficie de la variedad Lanjas, que es una variedad tardía, y una variedad productiva, pues tiene un porte erecto y por lo tanto admite un marco de plantación un poquito más estrecho. La verdad es que sobre aspectos, digamos, comerciales de esta variedad no vamos a hablar, nuestro tema es un tema de poda y lo vamos a pasar al final. Así que aquí tenemos el detalle de una plantación de Lanjas con su porte erecto, como ocurre con otras variedades, como el caso de una variedad muy tradicional como es la variedad Ritz, y eso permite que los marcos sean más estrechos. Bien, como lo que nos interesa es la poda, hablaremos de ello, y aquí tenemos un árbol con una edad de 4 años que tiene alta carga de flor y estamos metidos ya prácticamente en el mes de abril. Entonces, esto se nos ha escapado un poco porque nuestra idea inicial está clara, es anticiparnos a este estado en el cual la panícula ya ha tenido una extensión de panícula importante y por lo tanto estamos en el mes de abril. Deberíamos de haber hecho el trabajo a mediados del mes de febrero o como mucho finales de febrero. Pero bueno, nunca es tarde si el objetivo es el de equilibrar la plantación. Así que antes de la poda, con este aspecto que tiene este árbol, pues procedimos a cortar diferentes puntos, aquí pueden ver algunos otros. ¿Para qué? Para promover crecimiento vegetativo. Entonces, con ese nivel de carga de flor que el árbol tiene, es suficiente para que pueda tener una cosecha de 12, de 15 kilos, de 18 kilos. Tiene nivel de carga de flor más que suficiente. Y le queda una parte de hoja, aunque hay una parte de la hoja que aquí está ahora mismo colgando de las ramas, que esa hoja se va a caer, que son aquellas que tienen un color más claro. Un desequilibrio enorme en esta fotografía podemos ver. Hubo que dar una poda muy severa, muy fuerte, porque no se podía permitir que el árbol se quedase con tan poco nivel de hoja. Así que hay que promover rápidamente el crecimiento vegetativo. Cuando eso ocurre, también hay que pensar en que esas ramas quedan muy expuestas al sol y hay que pensar en algún tipo de producto, de tipo kaolin, para evitar esas quemaduras de sol. Un árbol joven, también de 1 año y poco, en el cual pues tenía alta carga de flor. Entonces la idea no era otra, sino la de mantener la estructura de la planta, cortar por los puntos adecuados para promover crecimiento vegetativo, y en este caso, como ustedes saben, entre un flujo y otro, pues hay un anillo de yema, y ese anillo de yema es por detrás de ese anillo de yema, es por donde nosotros tenemos que cortar. Si el anillo está aquí, en esta fotografía inferior izquierda que tenemos, aparte como de detalle, podemos ver dónde situaríamos la tijera. Ahí promovemos crecimiento vegetativo. Entonces, rápidamente hay que actuar. No hay que llegar a mediados de abril para hacer este trabajo. Este trabajo hay que anticiparse y ahora hablaremos de algunos detalles que pueden ayudar a anticipar. Como queda muy expuesta esa rama, ya digo que tendríamos que emplear algún tipo de kaolin para proteger esas ramas muy expuestas, porque son ramas verdes y por lo tanto el verano muy duro. Aquí tenemos un detalle de un árbol que, aunque tiene una madera un poco envejecida, pero un árbol que está muy equilibrado. Un árbol así, de estas características, no hay que podarlo. Quizás quitar alguna rama seca que hay o alguna rama que está cruzada, pero nada más. Ese árbol está bastante equilibrado. Estamos hablando de formación, pero para ese árbol joven, nosotros eliminar la primera floración en los primeros años es fundamental, en el año 1, en el año 2,
Lo mismo que controlar el hongo aéreo y lo mismo que tener una buena fertilización. Pero no hay que olvidar que la principal técnica de cultivo del aguacate es el riego, en cualquier edad, por supuesto, y en este caso, en los primeros años, evidentemente, el control del riego, el control de la humedad del suelo es muy importante. Pasamos a ver aspectos de la poda en árboles adultos. Como ocurre en cualquier especie, en el aguacate está claro que la zona productiva es la zona de la periferia de la copa. La zona interior es una zona improductiva y el árbol va creciendo, se va extendiendo y va ampliando su volumen de copa hasta extremos en los cuales, como podemos ver aquí en esta fotografía tomada en la zona de Almuñécar, como los árboles están completamente cerrados. Si nosotros lo vemos desde un nivel de cota superior, diríamos, pues esos árboles están muy bonitos, tienen muy buena brotación, pero cuando se mete uno dentro, puede observar que el área productiva se restringe solamente a la parte superior de la copa. Es una fruta que quedaría muy expuesta al viento, que estaría expuesta al sol, y por lo tanto eso hay que reconducirlo totalmente. Son plantaciones viejas que pueden tener 25 o 30 años, y lo que hay que hacer es rejuvenecerlas con alguna poda de renovación. Ahora hablaremos. Este es un ejemplo de la misma explotación en el cual ya se hizo, a los 15 años se hizo una poda de renovación, pero si después eso no se controla, aquí tenemos los diferentes chupones que van saliendo, la zona interior se va secando por falta de luz y esta poda está hecha aproximadamente a unos 2 metros, 2 metros y medio, manteniendo la estructura de la planta. Aquí vemos un detalle de una plantación en California, una plantación antigua de más de 25 años. Bueno, aquí vemos que esto prácticamente estamos hablando de 1 metro y pico de luz, solamente lo que entra. Estas ramas, aquí no hay ramas bajas, solamente hay ramas productivas en la parte más alta, la parte más costosa y más difícil de manejar, tanto para la recogida como para la poda, como para cualquier otro trabajo que se quiera acometer. Y este es un detalle de una plantación en Marruecos que está totalmente cerrada, entonces solamente la parte con poco vigor, un poco dejada y, bueno, y evidentemente envejecida, ¿no? Pues entonces, cuando tenemos plantaciones así, tenemos que fijarnos nosotros en el crecimiento que se ha producido en esa plantación. Entonces dice, bueno, tenemos crecimiento, aquí tenemos un flujo de crecimiento de primavera que llega hasta este punto y desde este punto hasta el final un crecimiento de verano. Bien, y si nosotros nos fijamos, la yema es una yema de madera. Si es una yema de madera, evidentemente ese árbol va a seguir produciendo madera y no va a producir flor y fruta. Y entonces dice, bueno, ¿por qué no lo hace? Pues porque no tiene luz. Las plantaciones, como decía Juanjo, las plantaciones antiguas que se hacían a 8x4 como mucho, al final tendremos que hacer un aclareo y decir, bueno, pues esas plantaciones al final hay que quitar un árbol sí, un árbol no, porque es inviable totalmente. Se han cerrado completamente. Se han cerrado y se han ido en altura. Al final una plantación de ese tipo, pues al final hay que quitar filas completas. Hoy en día, como decía antes Juanjo, la tendencia actual es a tener un marco de 6x4 como marco conservador, incluso 6x5, pero un poquito más intensivo de 6x3, incluso en algunos casos, en algunas plantaciones de 5x3. Los marcos de 5x2 quedan para aquellos casos en los cuales el personal técnico que hay al frente de la explotación sea capaz de controlar el tamaño del árbol. Es muy complicado, pero bueno, no imposible, y además permite digamos, una recuperación de la inversión mucho más rápida. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Dice, ¿qué opciones tenemos? Pues bueno, tenemos la opción de rebajar a la cruz, como tradicionalmente se hacía los árboles, rebaje a nivel del primer piso, manteniendo las ramas del primer piso que tiran hacia el suelo, el aclareo de árboles, como acabamos de mencionar, o sencillamente, llegado el caso que tenemos una plantación pues de 30 o 35 años y tenemos algunos problemas incluso sanitarios o bien de salida o de drenaje del agua, lo que tenemos que pensar es en arrancar totalmente esa plantación, mejorar el drenaje del terreno y acometer una plantación ya a otros marcos, probablemente a otros patrones, porque se dan otras circunstancias. Hay que pensar que la industria más antigua del aguacate en España está realizada sobre patrones de raza mexicana. Lógicamente, en aquellos tiempos, pues lógicamente se pensaba más en el factor frío.
Hoy en día tenemos otros factores, como puede ser la calidad del agua y evidentemente, o patrones que son más productivos y por lo tanto hay una tendencia a cambiar esa. Aquí podemos ver como un árbol, como se hacía tradicionalmente, se rebajaba la cruz. Hoy en día también se hace, pero ya cada vez se hace menos. Entonces, cuando rebaja la cruz, los árboles que hay junto a ese que hemos rebajado, pues lógicamente esos árboles ese primer año, cuando ven la luz, pues rápidamente pues crecen y terminan ahogando de alguna manera la situación de este otro árbol. Entonces, eso es una tarea que hay que pensar y hay que programarla bien, porque pues, hay que hacerla en distintas fases y cuando estos árboles que están rebajados entran en producción, se puede pensar en hacer lo mismo con los árboles que se han dejado. Y eso significa pues renovar la plantación. Pero cuando ya digo, cuando tenemos problemas, sobre todo por problemas de sanidad en el suelo, y hay que pensar en solarizar y tal, lo mejor es arrancar, solarizar y hacer una replantación, pues tanto un buen drenaje, quizá acaballonando el terreno y acometiendo de algunas técnicas que permitan una mejor plantación a la que teníamos. Aquí un árbol que había sido rebajado y al cabo ya de un par de años el árbol empieza a entrar en producción. Hablaremos ahora de cómo hacerlo o cómo acortar ese periodo. Aquí cuando cortamos los árboles y eliminamos filas completas, pues lógicamente los árboles que quedan, tanto a un lado como a otro, al final lo que al tener más luz, pues va a permitir que se genere más flor, lógico. Entonces hay que pensar en que esa operación hay que hacerla en varias fases y por lo tanto hacer una renovación total de ese árbol. Y aquí, pues cuando se hacen las cosas como no se deberían de hacer, pues bueno, tenemos este ejemplo y hay que ponerlo también, pues ¿para qué? Para no cometer errores. Aquí, pues el criterio del que utiliza la motosierra es el que se ha utilizado y aquí han pegado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cortes. A lo mejor nos podríamos haber quedado pues sencillamente con 3, 1, 2 y 3 y este cuarto que queda inutilizado porque lo cortaríamos aquí un poco a ras con idea de formar la planta. Pero si nosotros pensamos que la mayor parte de los brotes van a salir cercano al punto de corte, pues evidentemente luego tenemos que estar cortando muchísimos brotes. Otra forma de verlo, de ver la renovación de los árboles, que teóricamente podría ser interesante, es la de cortar ramas de una manera seriada. Y eso significa, dice, bueno, pues vamos a empezar por cortar las ramas orientadas al este, al sur o al sureste de ese diseño de plantación. ¿Y con qué objetivo? Pues dice, el objetivo no es otro que es el de promover vegetación en esas ramas que cortamos para luego, evidentemente, cada año ir cortando alguna rama y renovamos la plantación entera. Pero claro, eso es lo que nosotros pensamos, pero luego el árbol actúa en conjunto, porque esas operaciones hay que hacerlas justamente cuando hemos tenido un año de alta carga. ¿Por qué? Porque al año siguiente vamos a tener un año de muy baja carga y es cuando tenemos que realizar ese trabajo. Así que en ese sentido, dice, bueno, pues cortamos una rama, aquí está el sur, este es el este, que es la rama que corresponde, encalamos el árbol para que no se queme y al final, ¿qué es lo que vamos viendo? Pues vamos viendo que el árbol pues, va creciendo mucho, pero que no crece tanto en las ramas que hemos cortado. Con lo cual, dice, pues va a ser que esa práctica, pues la habrán hecho algunas personas, pero a nosotros no nos ha funcionado. El árbol se ha renovado muy bien en las diferentes ramas, pero no ha tirado tanto en la rama que hemos cortado. Así que para mí, desde luego que no es interesante esa práctica. La pongo como ejemplo en aquellos puntos en los cuales hay plantaciones viejas y se pueda pensar en realizarlo. El árbol ha brotado muy bien en las diferentes zonas. Esquemáticamente, ¿cómo quedaría eso? Pues bueno, pues como estamos viendo y como hemos visto ya en la fotografía, es decir, tenemos árboles con una buena copa, cortamos a ras, pero estos árboles también, es lo que hemos dicho, estos árboles crecen, ¿no? Que quizá no tanto como el esquema se ha pintado, pero bueno, más o menos la idea era esa, la idea era de alguna manera hacer ver que ese árbol va a ampliar su crecimiento lateralmente, porque hay más luz, y termina ahogando un poco al que queda. Eso no quiere decir que ahora, si lo hacemos de una manera de árboles alternos, pues a los 2 años podamos realizar esa misma operación. Estamos viendo, es decir, en la zona de sombreo que tiene de un árbol a otro, ¿no? Es una zona de sombreo muy importante, hay una bajada de la productividad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dice, una manera de proceder es la de cortar el árbol a nivel del primer piso, dejar las ramas del primer piso, dejarlas en el árbol, que eso de alguna manera nos permite entrar en producción antes, dejando ramas que como se dice normalmente, sirven de tiro de savia y al final el árbol se va a renovar en la zona central. Nosotros, mediante la técnica de rayado, podemos meter rápidamente en producción ese árbol.
Y así también, de alguna manera, dejando algunas ramas, nos permite evitar que este árbol crezca lateralmente como lo hacía cuando hemos rebajado a nivel de la cruz. Esto, lógicamente, pues tiene un alto coste de ejecución, como pueden ustedes ver, y aunque tiene una rápida entrada en producción. La renovación de madera, como decía antes, es fundamental para tener calibre grueso. Cuando ya el árbol va tomando forma, pues entonces podemos proceder a rebajar los árboles que quedaron sin hacer. Y la otra opción es renovarlo todo al mismo tiempo. Quizá es una opción muy buena, y hacerlo por zonas, por sectores, o por lotes, como queramos llamarle, y es una opción muy, muy buena. ¿Por qué? Porque aprovechando que esa operación se hace en un año de alta carga, es decir, hemos recolectado la fruta, pero si no estamos en una zona muy fría, pues la recolectamos en enero, en febrero o principios de marzo, para rápidamente hacer el trabajo, siempre y cuando no tengamos riesgo de frío. Lo que no debemos de hacer esta operación en una zona con riesgo de frío y que nos pueda venir frío, porque si no el daño sería bastante fuerte. Entonces, un caso concreto. Aquí tenemos un árbol grande de aguacate de 20 y tantos años de edad. ¿Cómo procederíamos para dejarlo a nivel del primer piso? Pues como hemos indicado con la flecha, dejamos estas ramas laterales que pueden ir hacia abajo, y este sería nuestro punto de corte. Aquí haríamos lo propio y aquí exactamente igual. Y aquí en este caso, aunque no está marcado, pues exactamente igual. Y ahí arriba, pues lo mismo, hay una flecha que así lo indica. Entonces dejaríamos el nivel del primer piso, daríamos el cicatrizante al corte, encalaríamos y evidentemente se produciría una brotación enorme, y nosotros hacia final de la primavera estaríamos en disposición de poder aclarear muchas ramas de esas que han crecido. Aquí tenemos un caso muy típico de árbol muy alto y hemos pintado flechas de dos colores distintos. La idea es muy sencilla, es tener dos opciones. Una opción muy conservadora, que sería la opción de las flechas azules, y la roja, que sería, digamos, como una más agresiva, y que a mí es la que más me gusta. Es decir, dejar un árbol que tiene 7 metros de altura, dejarlo tan alto como puede ser aquí, que estos son casi 3 metros, pues entonces a mí personalmente no me convence. Es decir, que nosotros tenemos que pensar que si un árbol de estas características lo cortamos en este punto y lo cortamos aquí, y el árbol va a crecer 70, 80, 90 centímetros, casi 1 metro, durante la primavera y el verano correspondiente y inicio de otoño, pues entonces tenemos un árbol casi igual que el que teníamos, con lo cual, desde el punto de vista, digamos, agronómico, no me parece lo más adecuado. Entonces, en ese sentido, si nosotros cortamos un árbol y lo renovamos, como se indica aquí con esta flecha de color rojo, evidentemente vamos a tener un árbol con una estructura a 2 metros de altura, lo que equivale a disponer de un árbol equivalente a unos 7 u 8 años. Aquí tenemos diferentes ejemplos, voy a pasar muy rápidamente esta fotografía, en la cual nosotros dejamos esa estructura, dejamos algunas ramas laterales que bajan hacia el suelo, ya digo, encalamos, damos cicatrizante. Aquí tenemos otro detalle. Otro más. Aquí tener cuidado, esto simplemente es para recordar que si nosotros no encalamos, el árbol se puede dañar enormemente y por lo tanto envejecer muy rápidamente y bajar mucho la productividad y la calidad de la fruta que produce. Este es el resultado. Si nosotros tomamos una fotografía de un árbol a final del verano, podemos ver cómo esta zona de aquí corresponde a una rama bajera que se había dejado, igual que esta zona de aquí. Y todo esto de aquí es madera completamente nueva. Entonces el árbol se ha vestido, eso equivale a un árbol de una edad equivalente, pues 6, 7, 8 años, depende de la brotación que haya tenido. Aquí vemos exactamente igual. Esta es una madera de las ramas que se habían dejado, y esto corresponde a un material nuevo que ha crecido. Esa rama vieja que habíamos dejado tiene incluso la capacidad de producir flores. Aquí podemos ver cómo el árbol va creciendo y la rama que se había dejado ha producido flor y fruto a finales del mes de abril. Esta fotografía está tomada en
Hay que tener muy en cuenta el riego en ese periodo en el cual nosotros realizamos esa poda, y el control del agua es muy importante, puesto que hemos perdido una importante masa foliar, así que ese detalle también hay que tenerlo. Entonces dice, bueno, las podas del aguacate, pues normalmente vamos a pensar en una poda después de la recogida. En el invierno, a nosotros nos va a dar vigor. La poda realizada después de la recogida de la fruta es una poda que genera vigor. Una poda en verde, realizada en verano, es una poda que es debilitante, que de alguna manera frena mucho en ese periodo en el cual está en actividad la planta. Y una poda en otoño que es reguladora de la carga floral de la próxima primavera. Ahora veremos con detalle en un ensayo realizado cómo se puede generar una buena producción y te puedes adelantar a una poda en prefloración del aguacate. ¿Qué herramientas tenemos nosotros para controlar ese tamaño? Pues tenemos el rayado, que nos permite a nosotros en octubre inducir flor para la primavera siguiente sobre aquellas ramas que han crecido mucho, que tienen mucho vigor, y están los reguladores de crecimiento. No están autorizados en la Unión Europea, por supuesto, en España, y por lo tanto lo tenemos que descartar para cualquier práctica que nosotros debamos utilizar. Bien, ¿qué referencia tenemos nosotros sobre el rayado? Bueno, en algunos cultivos, pues evidentemente, entre ellos el aguacate, acorta la fase juvenil, en otros puede inducir floración en peral, en manzano, regular el liche, la floración también, incrementar algo el rendimiento en mango, y sobre todo en el aguacate, que es lo que a nosotros nos ocupa, nos interesa, es acortar la entrada en producción de un árbol que hemos renovado fuertemente con una poda. Y eso va a generar una alta inducción floral. A nosotros eso nos va a permitir meter en producción rápidamente este árbol. Entonces, si no tenemos reguladores de crecimiento, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, tenemos la herramienta, hemos dicho, de la poda de verano, el doblado de rama, la torsión de rama, el despunte sobre rama lateral y horizontal y el rayado. El rayado, bueno, pues como todos ustedes saben, que eso se utiliza mucho en los cítricos también, pues la interrupción del transporte fosmático, al final vamos a cambiar la relación carbono-nitrógeno y nosotros vamos a conseguir que la rama rayada, la rama productiva de la rama principal que hemos rayado, va a dar lugar a que cambie el destino de las yemas, y esa yema, en vez de ser yema vegetativa, en una renovación importante que hemos hecho en un árbol, pues vamos a conseguir que sean yemas florales. Momento de realización, el mes de octubre. Un momento, principio de noviembre, como muy tarde. ¿Con qué herramienta? Pues como pueden ver aquí, una herramienta muy sencilla, es un serrucho que tengamos, que además que si es un poco viejo, mejor casi, aunque cueste un poco más trabajo realizar la práctica, pero así nos aseguramos que no hacemos ningún ejercicio de movimiento para cortar la madera. ¿Qué profundidad tenemos que alcanzar? Pues sencillamente lo que es la corteza, que estamos hablando de poco más de 2 milímetros, el ancho del serrucho, y hacer siempre un movimiento de acompañamiento con la mano para hacer la operación. ¿Que tienen ustedes ralladores? Porque son los que utilizan en cítricos. Pues bueno, también son totalmente válidos. ¿Ese rallado dónde se realiza? Pues se puede realizar en la madera vieja o sobre la madera que se ha renovado. Aquí pueden ver un rallado realizado con un cuchillo dental. Cualquier herramienta nos puede servir. Y aquí podemos ver cómo en detalle que a las pocas semanas, a las 4 o 5 semanas, se restituye el paso de savia y por lo tanto ese daño es mínimo. Otra cosa distinta es el anillado. El anillado no debemos hacerlo en el aguacate porque el anillado significa eliminar corteza y eso le genera un daño importante. Y aquí podemos ver marcada en este círculo, podemos ver cómo esta zona rayada ha tenido en octubre, ha tenido más carga floral que otras zonas del árbol, otras partes del árbol. Y aquí todavía más marcada la zona que hemos rayado, la rama principal que hemos rayado. Cualquier árbol de estos tiene 2 o 3 ramas rayadas. Y este es todavía mucho más claro. Aquí vemos 2 ramas que habían sido una no rayada a la izquierda y otra rayada a la derecha. Y la carga floral, cómo se distingue de una parte del árbol. Es decir, que la operación, en este caso, de rayado, se realiza aquí en nuestras condiciones en el mes de octubre. Entonces, esta parte del árbol va a entrar en producción y eso va a frenar el crecimiento, sobre todo de esta parte, y al año siguiente haríamos esta parte y esta, evidentemente, no la tocaríamos. En su caso, lo que tendríamos que hacer es una pequeña poda sobre aquellas ramas que han producido. Una vez que ya el árbol ha conseguido, en la otra mitad ha conseguido tener producción, el árbol ya está frenado y por lo tanto la práctica del rayado
Si tenemos una zona que está bien orientada al sur, no tiene por qué ser rayada. Si tuviésemos una plantación con orientación norte, con poca luz, pues a lo mejor tenemos que pensar en practicar más el rayado, porque eso nos va a permitir meter en carga floral el árbol con más frecuencia. Y aquí lo mismo, estamos hablando de la misma técnica y el mismo proceder. Aquí, en algunos casos, tenemos una carga floral media-baja. Bueno, entonces hay que repetir el rayado, quizá al año siguiente, si vemos que la carga floral y la carga de fruta, en definitiva, ha sido baja. Y aquí, detalle de la torsión que hacemos con la rama de aguacate cuando están en savia. Eso aquí en nuestras condiciones estamos hablando de final de junio, estamos hablando de verano, y por lo tanto podemos doblar ramas. Si alguna se parte no pasa absolutamente nada, pero sí nos va a permitir restar vigor a algunas de esas ramas que son muy verticales y ocupar zonas que a nosotros nos interesan, porque significa bajar el área productiva del aguacate. Cuando nosotros hacemos esa operación, al final lo que sí tenemos es una calidad de fruta muy buena en la medida que hemos renovado la madera del árbol. Eso es fundamental. Bueno, este es un detalle, un esquema de cómo se hace en España y tal. La altura que queda, la altura de los setos o de la formación en setos del árbol, aquí en nuestro caso, pues serían aproximadamente un 75% de lo que es la calle del árbol. Y estamos hablando de si la calle del árbol ahora son 6 metros, pues al final lo que estamos haciendo es dejando la altura del árbol en 3,5 metros aproximadamente. Entonces, ahí en California, bueno, se utiliza el criterio del 80% de lo que es el ancho en la base de más o menos estamos hablando al final de la misma altura. ¿Qué hacen en California, por poner un país que tiene una climatología similar a la nuestra, de clima mediterráneo? Bueno, pues la poda se hace después de la recolección, se elimina la rama que ha producido y una rama vigorosa que ya teníamos, esa rama se raya y se pinta en octubre. Y dice, ¿por qué se pinta? Pues se pinta para que una persona que no tiene mucha idea de qué es la poda, pues entonces vaya y corte las ramas que se podan un determinado color. Y esas ramas serán las que tengan alta carga floral en la primavera. Y por lo tanto, la persona experta es la que va marcando de alguna manera el trabajo y las ramas a cortar. La rotación de ramas, pues bueno, fundamental pues para hacer este trabajo. La poda de flor, como nosotros, pues se realiza también en marzo, y en verano se utiliza la poda de brote de chupón. Y aquí una foto tomada de un árbol sobre el cual se le va realizando ese tipo de trabajo. Ya en nuestras condiciones pensamos y tenemos árboles adultos que han producido mucha fruta, como estamos viendo aquí. Dice, bueno, ¿qué podemos esperar nosotros de una rama que ha producido tal cantidad de fruta? Esta parte de esa rama, un brote nuevo que se ha generado, ¿tiene capacidad de tener flor? No. Y por lo tanto nosotros no debemos de dejar este tipo de rama. Este tipo de rama hay que cortarla después de la recolección. Ya digo, si no hace frío en la zona donde está la explotación. Y aquí exactamente igual, y aquí exactamente igual. De ahí promoveremos crecimiento nuevo y otras ramas serán las que se encarguen de producir fruta. Si no es así, entonces el árbol producirá muchísima madera al año siguiente y esa madera será la que tenga la producción de flor. Si va a tener alta carga de flor, tenemos que pensar en quitarle un poco para regular de alguna manera, para tener el árbol más equilibrado. No nos interesa. Aquí lo mismo, exactamente igual, es decir, de esta rama no podemos hacer nada, entonces lo que tenemos que proceder es a cortar. Aquí igual, la fruta está muy metida dentro, entonces esa rama lo que tenemos que hacer es cortarla después de la recogida. Esta, que en este caso es de la variedad Langhans, da igual, la tendríamos que cortar pues por este punto, podría ser un buen punto, y si no incluso un poquito más atrás. La idea es que este tipo de brote, que es un brote muy productivo en el aguacate, que es aquí, estamos viendo un brote igual al que sostiene la fruta, aquí, exactamente igual, pues una vez que ha producido lo que hay que hacer es cortar. Estos son los típicos brotes que nosotros quitamos en verano y que ahora le hemos. Bueno, esto es exactamente igual, más de lo mismo, y nos vamos a fijar en otros detalles. Entonces aquí tenemos un árbol que, a diferencia del árbol que hay al lado, que aunque tenga síntomas de exceso de sales en la hoja, por exceso de sales, del agua de riego no era de buena calidad. Y aquí, en este caso, es un árbol que ha tenido tuvo mucha carga de flor y ha tenido mucha fruta, todavía está colgando, ha caído mucha fruta, el árbol se ha castigado mucho, entonces la fruta no es de buena calidad, el año próximo ese árbol no va a producir flor y por lo tanto hay que hacer una poda de retroceso importante.
No hay que dudarlo para nada. No hay que pensar en que esos pequeños brotes que hay arriba van a tener flor y nada de eso. Ese árbol prácticamente no va a producir flor. Y si no lo va a hacer, lo mejor que podemos hacer es una poda de retroceso, que seguramente la tengamos que hacer al año siguiente. La poda en prefloración. Y este año ya digo que cualquier persona relacionada con el mundo del aguacate se dará cuenta de que cuando va por la carretera va viendo plantaciones con alta carga de floral. Entonces, una plantación con alta carga floral y poco vigor, ¿cuándo tiene que hacer la poda? Pues la tiene que hacer en febrero o marzo. Y ya digo que si la hace es capaz de decidir de hacerla en el mes de febrero, a principios de febrero, tendrá mucho ganado porque eso significa que en el mes de abril tendrá brote vegetativo en aquellos puntos de corte del orden de 25 o de 30 centímetros de longitud. Pero también hay otra opción, que es si el árbol tenía poca carga de fruta, un nivel de carga medio o bajo, a mediados de octubre puede realizar una poda. Entonces, un árbol poco cargado que va a tener poco o con poca fruta, que va a tener en la campaña próxima, alta carga de flor. ¿Y qué hace el fruticultor? Pues sencillamente anticiparse. En vez de hacer la poda en esa fecha, pues dice, la puedo hacer en esta, siempre y cuando esté en una zona que no hiele, que no haga mucho frío, porque evidentemente una planta podada siempre es más sensible al frío que una no podada, como es lógico. Y entonces, en ese sentido, dice, bueno, yo puedo detectar que va a haber una cierta carga de flor y me puedo anticipar a esa situación. Este es el ejemplo de lo que estamos viendo este año en cualquier plantación. Un exceso de carga floral, caída de flor de hoja masiva, ahora cuaja mucho y a lo largo del verano suelta muchísima fruta. Estas panículas son panículas determinadas y por lo tanto no llevan brote, prácticamente no llevan brote, algo por aquí, muy poco, y entonces ese árbol está totalmente desequilibrado. Eso es indeseable desde el punto de vista agronómico, económico, y por lo tanto hay que trabajar para que eso no. Hay que equilibrar la plantación. Esto es un ejemplo de una plantación comercial en el área de las Arquías. Bueno, tenemos que familiarizarnos de alguna manera con los brotes y con las yemas de flor. Aquí a la izquierda tenemos un brote en el que todas las yemas son yemas de flor, ¿no? En el centro tenemos un brote con la yema terminal de flor y las demás son vegetativas. Y a la derecha tenemos un brote en el que todas las yemas son vegetativas. Eso es muy importante para la persona que tiene que cortar madera en el aguacate. Aquí vemos a la derecha una yema de flor y una yema de... le he quitado el peciolo de una hoja que había ahí, pero para que se vea bien, ¿no? Tenemos dos tipos de panículas. Panículas indeterminadas, como decíamos anteriormente, aquellas que en el eje central tienen un brote vegetativo, y panículas que son determinadas, que no tienen brote vegetativo en el centro. La mayor parte de la fruta producida en el aguacate se produce sobre panículas determinadas. Aquí tenemos un ejemplo de un árbol que se va a defoliar, y el color de la hoja lo va delatando, la alta carga de flor, y aunque tiene hoja y tiene color verde, un color verde claro, y la que ya se va tornando de color amarillento, esa va a caer automáticamente, el árbol se va a quedar muy defoliado. Y ese trabajo hay que anticiparse al mes de febrero, ya digo, cuanto antes, mucho mejor. Un brote con alta carga de flor, mucha yema de flor. Esta es la misma fotografía anterior, no vamos a hacer hincapié. Y ese detalle se tiene ustedes que fijar. El color de la hoja nos indica que se va a caer. Aquí vemos distintos tipos de hojas, y excepto la última, todas las demás, en distintos grados, son hojas que se van a caer, que están insertadas donde hay una alta carga floral. Aparte, evidentemente, que puede haber un daño importante de la carotida. Esta hoja tiene turgencia, tiene buen color, independientemente de que tenga un buen nivel también nutricional, un buen equilibrio nutricional. Una parte de un árbol que está muy equilibrado, no hay que tocar para nada, ahí no hay que podar, no hay que cortar madera, y este árbol, pues como ocurría antes con el caso anterior, pero aquí en el fondo podemos ver algún árbol que dice, bueno, eso son todos brotes, ¿por qué no tiene flores? Pues porque tuvo mucha carga el año anterior. Entonces, hay que intentar regular para que el árbol tenga un buen equilibrio brote vegetativo flor. Y aquí una fotografía tomada de una plantación con un suelo arcilloso, en el cual pues, bueno, hay una alta capacidad de retención de agua, de nutrientes, y hay un buen equilibrio de flor y de hoja. Eso es lo deseable.
Entonces, consideramos que el factor agua aplicada durante el otoño-invierno es muy importante de cara a que en la primavera haya ese buen equilibrio. El árbol que tiene mucho estrés digamos, por exceso de agua, por falta de agua, por viento, por otro tipo, al final, ¿qué pasa? Pues tendrá una alta carga de flor en la primavera siguiente. Y aquí un ejemplo de lo que decíamos anteriormente con un árbol que tenemos marcado a los puntos en rojo, de un árbol que tuvo una alta carga de flor, que cuajó mucho, pero que ha soltado mucha fruta y que al final este año tendrá una carga que será media, pero de muy baja calidad, muy bajo calibre. Y por lo tanto hay que proceder a hacer una poda de retroceso en un árbol de estas características. Así que no hay que actuar rápidamente sobre un árbol con alta carga de flor y si hay que dar 2 pases, se dan 2 pases. Lo importante es mantener ese equilibrio. En un ensayo que se hizo en La Mayora ya hace mucho tiempo, entonces el ensayo para control de esa alta carga de flor, un ensayo de poda en prefloración, se hicieron, digamos, 2 tipos de poda. Los brotes más vigorosos del año anterior, cuando se llamaba una poda suave, cuando se eliminaba la mayor parte del crecimiento de verano, y una poda fuerte cuando también se quitaba parte del crecimiento de primavera. Y en 2 momentos de realización, temprana, con la fase de yema hinchada, aproximadamente a principios de marzo, y tardía, pues prácticamente a finales de marzo, con la expansión ya de la panícula. Y también había otro tratamiento, que era un tratamiento de aclareo de frutos, la eliminación de un fruto cada 25 centímetros que se realizaba a final. Bueno, es el típico corte que se realiza en estos casos de poda de prefloración. A los pocos días de realizar ese corte podemos ver cómo se hinchan las yemas. Yemas que van a ser de madera y que nos van a permitir de alguna manera cubrir el árbol y equilibrio. Y un detalle de esa poda de que estamos hablando, es decir, que aquí ya hay un brote que trabajará para la producción que vaya a producirse en esa zona y que será el brote que sostenga la flor en el año siguiente. Aquí podemos ver ese buen crecimiento que se ha producido como consecuencia de la poda realizada. Y aquí incluso se ha hecho un corte sobre un brote lateral y no había yemas para brotar, pero sí había yemas justamente en el punto de anillo de crecimiento. Por eso han aparecido aquí, en esta zona, tantas yemas vegetativas. Ese es el punto, ahora con más detalle, puesto que la fotografía es más grande, ese es el punto de anillo de crecimiento sobre el que nosotros hacemos un corte para favorecer el crecimiento de brote en ese punto. ¿También lo podríamos hacer aquí? Evidentemente que sí. ¿Pero eso qué significa? Significa que vamos a obtener unos brotes más débiles. Y nosotros no estamos en condiciones de obtener una brotación débil. Queremos una brotación más vigorosa. Y cuanto mayor sea el diámetro de la rama que cortamos, mucho mejor. En ese ensayo, para ir a los resultados directamente, la poda temprana fuerte obtuvo un rendimiento mayor que en ninguno de los casos de los otros tratamientos. La poda temprana suave tuvo un buen rendimiento y la poda tardía fuerte también lo tuvo. Esas diferencias no eran significativas, estadísticamente no eran significativas. ¿Qué quiere decir? Que hay que hacer una poda temprana y fuerte, pero que si la hace tardía, hazla, pero que sea fuerte. Eso es muy importante. La poda tardía suave tiene una bajada de productividad importante, el aclareo y el testigo, pues lógicamente mucho. Cuando nosotros tenemos ese tipo de árbol con excesiva carga de flor, pensamos vamos a tener más cosecha. No, no por tener una floración más excesiva vamos a tener más cosecha. Un nivel medio de carga floral nos permite tener a nosotros un mejor equilibrio y por lo tanto reducir enormemente la becería. Con la poda tenemos que reducir la becería. Entonces, como decíamos antes, hemos dicho que la poda de flor la podemos hacer, la diapositiva la hemos visto anteriormente, en febrero o marzo, pero que si nosotros tenemos árboles con una baja carga de fruta, entonces podemos, en lo anterior, lógicamente, podemos nosotros actuar y cortar parte de los brotes que tiene para promover de alguna manera el crecimiento vegetativo. Ahora vamos a ver aquí. Fíjense en esta foto cuando se hace la poda. Nosotros hemos dejado brotes laterales, hemos dejado 2 yemas para promover crecimiento vegetativo. Poda realizada en octubre. Y ahora nosotros, esa poda se ha realizado en octubre y nosotros llegamos y hacemos la correspondiente fotografía en noviembre del año
siguiente, del año 22, e hicimos la poda en el año 21. Y dice, bueno, y esa fruta que hay aquí, ¿de dónde viene? Pues viene de estas ramillas que hemos dejado aquí, porque consideramos que esas ramas pueden ser las que sostengan la flor y produzcan y generen el cuajado. Y entonces, donde hicimos el punto de corte, que está ahí, donde está el cursor, donde está la flecha, y ese brote es el que ha ido creciendo durante el año siguiente, es decir, que si lo hicimos en el año 21, pues durante el año 22 ha estado creciendo al mismo tiempo que ha estado engordando esa fruta. Cuando hacemos ese tipo de corte, pues se genera rápidamente un brote que, dependiendo de las condiciones ambientales, pues será más o menos vigoroso, más o menos fuerte y más o menos estable, depende del estado. ¿Qué ocurre? Que este año hemos realizado esa poda, pues como hicimos el año anterior, y nos encontramos que el árbol pues, ha emitido panícula floral, es decir, que esas yemas no se han ido a madera, en gran medida, ¿no? Como el año anterior. Evidentemente, como ustedes saben, en agricultura no hay 2 años iguales, y en este sentido, pues hay un porcentaje de brotes mayor que han sacado flor, que han sacado panícula, a diferencia de lo que nosotros habíamos visto en el año anterior, y que lógicamente pues, nos da una idea y nos genera un mejor equilibrio del árbol. Y en algunos casos ha salido alguna yema de madera, lo cual era nuestro objetivo, pero que no se ha producido. Por lo tanto, las condiciones ambientales marcan enormemente la inducción floral. En verano, nosotros hemos dicho que la poda en prefloración la haremos sobre árboles con alta carga floral. ¿Y en verano en qué árboles la hacemos? Pues en árboles con baja carga de fruta, que tienen exceso de vigor, exclusivamente. Las podas tienen que ser siempre selectivas. Las podas no pueden ser para realizarlas a todos los árboles igual. El podador tiene que ser una persona tremendamente observadora. En un ensayo también realizado en La Mayora, hicimos un ensayo de poda de verano, en la cual pues, comparábamos distintos momentos de poda, con y sin rayado, y el objetivo, como es lógico, era pues, mantener el tamaño del árbol y, por supuesto, mejorar la productividad como mínimo mantener. Aquí se comparaban las fechas de poda, mediados de julio, mediados de agosto, mediados de septiembre y mediados de octubre, y las áreas de ensayo eran la zona de la costa, más suave, y la zona del interior, más extremo, con temperaturas más extremas, tanto en invierno como en verano. El rayado siempre se realizaba en octubre, como hemos dicho, en la mitad de las ramas principales, con serrucho, a nivel de un ancho de hoja de 1,2 milímetros aproximadamente y una profundidad de 2 a 3 milímetros, que es exclusivamente la corteza del árbol. Y sin rayado. Ya lo hemos visto anteriormente, por lo tanto no vamos a comentar nada más sobre esa fotografía. Aquí pueden ver ustedes, antes de la poda, el operario está montado en el elevador, y ese es el tipo de brote que va a cortar. Y hay otro también que debería cortar después, y el árbol se queda así. Así que después, ahora veremos algunas fotografías después de la poda. Y aquí lo mismo, árboles que se habían renovado, que tenían mucho vigor y que cualquier fruticultor piensa, pues eso no le tenemos que tocar. No, para equilibrarlo, lo propio es eliminar todos aquellos brotes que tienen más vigor y que son más verticales. Si alguno de ellos los podemos hacer un poco de torsión y doblarlo, pues sin ningún problema es una muy buena práctica para mantener el vigor del árbol. Y aquí, pues cómo se había quedado ese mismo árbol después de la poda. Es decir, que aquí se estaba practicando y aquí estaba antes de hacer el trabajo. Vemos la cantidad de brote que va a quitar. Ustedes se fijan más o menos en esa línea. Ahí se ha quitado una parte y aquí se ha quitado ya prácticamente a ese nivel que estábamos comentando. Cuando hacemos esta poda, ¿qué decimos que hacemos? Pues que quitamos los brotes verticales. Y esos brotes verticales los quitamos, pero con el objetivo de generar un brote a nivel de ese tocón que hemos dejado. Nosotros, cuando no queremos un chupón y no queremos que brote, pues lo cortamos a ras de madera, a ras de rama. Pero si lo que queremos es que se genere una nueva brotación, que ese es en la mayoría de los casos el objetivo, pues entonces lo que tenemos que dejar es un pequeño tocón de 2 o 3 centímetros de longitud. Este es el tipo de brote que quitamos. Si nosotros nos fijamos bien, ese es un brote que podría ser perfectamente productivo, pero nosotros tenemos que regular el árbol. No debemos de querer generar cosecha en todos los brotes del árbol, porque eso significa tener poca calidad de fruta y poco valor económico.
los distintos cortes que se van realizando, dejando un pequeño tocón alrededor del cual pues van a brotar las yemas. Antes de la poda, pues pueden ver aquí una plantación a 8×8, cortada en seto desde el año 98, y pueden ver que prácticamente no hay entrada de luz. Y aquí vamos a ver cómo ha quedado la plantación, la misma parcela, desde la misma perspectiva, después de la poda. Es decir, ha quedado luz, pero hay que pensar que a partir de este momento esa plantación va a generar brote nuevo, pero ya evidentemente mucho más controlado, porque es una poda debilitante la que se realiza en el verano. En ese ensayo vimos que había dos zonas, la zona de la costa y la zona del interior. En la zona de la costa tuvimos alta carga y baja carga, en cualquiera de los dos periodos. La poda realizada en julio, acompañada de rayado, en el mes de octubre, fue la que generó mayor cosecha, con un calibre de fruta, pues como pueden ver aquí, una cosecha potencial. La cosecha potencial, a diferencia de la cosecha potencial, a diferencia de la cosecha real que se recolecta, es la que tiene en cuenta los frutos que se han caído al suelo, que nosotros hemos contado y que lo hemos considerado como cosecha que potencialmente el árbol podía haber tenido, que por circunstancias de viento, de lo que sea, pues se han caído. Y en este caso, pues podemos ver el calibre medio del fruto de ese tratamiento. Fue el mejor tratamiento. El rayado, en la poda de octubre acompañada de rayado era el siguiente tratamiento, que no había diferencias significativas con el de julio y con rayado. Y en el bienio con carga, pues podemos ver cómo en julio y en agosto tuvimos una alta carga, con buen calibre de fruta. Ya en ese sentido, cuando hay más carga, pues no se produce tanto cosecha en el mes de octubre. Y aquí, en la zona del interior, en agosto, con rayado, era el tratamiento que mejor iba. Bien, pensar que la poda que se realiza a final en verano va a tener o no va a tener flor es una cuestión que muchas personas dudan, y aquí les puedo poner alguna fotografía en la cual, para que salgan de duda, es el punto de corte, y estas son ramas del mismo árbol que tienen una floración, digamos, razonable, buena, adecuada. Las podas muy tardías que generan brotes, que son brotes que tienen un color que no llega el brote a madurar, y como no llega a madurar se queda con un color, digamos, un verde claro, tirando amarillento, con una carga floral muy baja. En la mayoría de los casos eso ni cuaja, así que cuando es muy tardía, ese tipo de brote se puede generar. Bueno, el objetivo, como conclusiones, era mantener el tamaño y la cosecha, por supuesto. El rayado aumentó las cosechas en toda la fecha en el primer bienio, con muy bajas producciones en la costa, y las mejores cosechas se han obtenido en julio, que era en la zona de la costa, que es una zona precoz, y en agosto, en la zona del interior, que es una zona tardía. La poda de verano tardía, de la segunda quincena de septiembre, incluso octubre, en nuestras condiciones subtropicales, puede reducir el porcentaje de brotes de flor en la primavera siguiente. Por lo tanto, nos puede permitir decir que de alguna manera nos hace la poda de flor correspondiente de la salida del invierno. Resumiendo, en un árbol viejo, con madera vieja, con excesivo tamaño, con fruta pequeña, la poda hay que hacerla después de la recogida, en febrero o marzo, con una poda de verano, en julio, en agosto, septiembre, octubre o noviembre, dependiendo de la zona en la que se encuentre. Y en un árbol en producción que sea vigoroso, con carga media baja de fruta, con una poda de verano, otoño, en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, puede estar controlada perfectamente el tamaño de la planta y la productividad de la planta. Así que eso ha sido todo y muchas gracias. Y ahora después, pues si hay algunas preguntas, las contestamos en la medida de lo que podamos responder. Gracias, Emilio. Recordarle a los asistentes que podéis ir haciendo las preguntas por el chat, principalmente por el chat, o preguntas y respuestas, como prefiráis. Yo, por animar un poco el cotarro, imagino que a Juanjo lo tendré también queriendo hacerte alguna pregunta. ¿No has hablado de la orientación de las filas en plantaciones de estas intensivas? ¿Cuál sería lo más conveniente? ¿Este, oeste? Sí, norte-sur siempre. Sí, porque al final, cuando se hace una plantación en dirección este-oeste, al final lo que se tiene es como
un potencial productivo de 2/3 de árbol, porque si nos fijamos bien, la cara norte tiene una productividad, tiene una inducción floral muy baja y luego una productividad también muy baja, con lo cual eso hay que descartarlo. Una cosa no quita la otra. Si tenemos una orientación norte-sur, si hay una desviación de lo que sea, de 15 o de 20 grados, tampoco pasa absolutamente nada. Vamos a tener una buena inducción tanto en un lado como en el otro. Muchas veces pensando en que la orografía del terreno también pues, influye bastante en el diseño que se tenga que hacer, ¿no? Venga, Emilio, yo te voy a preguntar también algo mientras se va animando la gente en el chat. Vamos a ver, cuando hablamos de poda, normalmente veo que estamos centrando sobre todo la poda para prepararnos para un año que vamos a tener excesiva carga floral y que sabemos que eso es negativo. Sí. ¿Está hablando de una poda de verano o una poda de otoño? Al fin y al cabo, el objetivo es el mismo, pero lo estamos haciendo en diferentes épocas, ¿no? Sí. Entiendo. Sí. ¿Cuándo recomienda verano y cuándo recomienda otoño o a veces incluso hay que hacer las dos? No lo sé, no me ha quedado... No las dos. Es decir, que cuando estás en una zona, por ejemplo, en una zona del interior, en una zona un poco más tardía, dice, pues hago una poda en el mes de agosto y la brotación que se genera es una brotación porque la poda que se haga en julio o en agosto es una poda que genera flor en la primavera siguiente. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, bueno, si yo tengo que eso me garantiza a mí tener flor, entonces dice, bueno, yo puedo excederme, en ese sentido, excederme y tener que repetir una poda para regular el árbol a la salida del invierno. ¿Por qué? Pues porque ya veo demasiada inducción de flor. ¿Qué es lo que ocurre cuando hace una poda, perdón, en octubre? Porque evidentemente una poda, para empezar, que la vas a hacer sobre un árbol que tiene poca carga de fruta, porque un árbol en esa fecha, si está cargado de fruta, no tienes ni que tocarle porque claro. No tienes ni prácticamente ni flor siquiera. Entonces es una poda muy selectiva. Y ahí en la de octubre estás preparando un poco el árbol para que cuando se active después de la poca cosecha que tenga, haya brotes y no haya flores, para tener menos flores, ¿no? Porque tiene la alta carga de flor la tienes garantizada en un árbol de poca o ninguna carga. Y la tienes garantizada. Entonces dice, bueno, ¿qué hago? Dice, me espero para hacerla luego en el mes de febrero, que ya veo si la cantidad de yemas de flor, porque ya la ves, la yema de flor es grande. Dice, bueno, pues la puede hacer. Dice, pero yo prefiero hacerla un poco antes y limitar esa poda luego de febrero exclusivamente para aquellos árboles que se me ha escapado un poco el control. Y por lo tanto, ese equilibrio es mucho mejor, porque ese árbol podado en esa fecha me va a generar una carga de madera y de flor que va a estar mejor equilibrado en la primavera siguiente. O sea que en árboles muy descargados, sí, a ver si lo he entendido bien, sí. En árboles que tengo muy poca carga, o sea que sí. De baja carga, sería bueno hacer una poda de verano. Sí. ¿No? Y en árboles que espero una alta carga frutal, pero que tengo una media carga razonable, una poda a lo mejor ya de octubre para ir reduciendo un poquito esa carga floral alta, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque si tú podas en un árbol que hayas podado fuertemente a la salida del invierno porque quieras rejuvenecerlo, porque quieras renovar madera, estás obligado a pasar en verano. ¿Por qué estás obligado? Pues porque de alguna manera se ha ido de tamaño. Y como se ha ido de tamaño, lo que tienes que hacer es reducir un poco esas ramas tan vigorosas que tiene. ¿Y cómo lo haces? Podando. ¿Por qué? Pues porque el brote que va a salir de esa poda de julio y de agosto es muchísimo más pequeño que ese brote que has eliminado, que procede de crecimiento de primavera que has cortado a la salida del invierno. Ok. Muy bien, aquí tenemos ya una serie de preguntas. Visitación de Salamanca nos dice, bueno, yo creo que lo que viene a preguntar es ¿hasta dónde se puede plantar el aguacate? Imagino que contestaréis pues eso, ¿no? Zonas exentas de heladas, a veces cerca del mar, en zonas frías, no es conveniente, pero bueno, dejo que Emilio lo conteste. Pues hay agricultores o empresarios, personas que han decidido plantar pues, en algunas partes de Galicia, cercanas al mar, en Asturias también, en Cantabria también, e incluso algún caso que hay en Vizcaya y hasta en Navarra. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las zonas que estén cercanas al mar tendrán la influencia del viento. Evidentemente, pues en la zona norte habrá una alta pluviometría
y en otras zonas como de Navarra, pues evidentemente no concibo el que estén libres del frío, ¿eh? Bueno, en el área desde Tarragona hasta Huelva, pues hay emplazamientos muy buenos para el cultivo del aguacate. Y pero en Salamanca creo yo que no, ¿no, Emilio? No. Yo creo que no, pero bueno, eso es como todo. Hay una zona de Ávila donde hay algo de aguacate y algunos chirimoyos plantados, ¿eh? Sí, Y no se sale la llega. estadística. Sí. Eso, sí, señor. Aquí alguien pregunta temas de cuajado del fruto, pero lo deja un poco en el aire, ¿eh? Entiendo que el cuajado, como ha dicho Juanjo, pues tiene que estar muy relacionado con el tema de la polinización. Sí, efectivamente, pero sobre todo de la polinización y de la temperatura. Es decir, que cuando tenemos una temperatura media muy buena, pues tenemos un mejor cuajado. Si tenemos una alta población de abejas, pues tenemos un mejor cuajado. En Israel también se están utilizando abejorros, ¿no? No lo sé. Aquí tendríamos nosotros que evaluar también de alguna manera la población de abejorros para mejorar la polinización. Pero yo entiendo que una buena población de abejas realmente pues lo conseguimos, ¿no? Nos preguntan cuándo se recomienda hacer la primera poda después de un árbol recién plantado. Recién plantado no habría que hacer ninguna poda, es decir, lo que sí habría que quitar son algunas ramillas que puedan considerarse que no van en la dirección adecuada y la formación debería ser en eje central para esos marcos más reducidos y la persona que quiera hacerla en vaso lo hace en vaso, despuntando ese brote central y lo que sí hay que tener en cuenta es sobre todo eliminar las flores de ese primer año. Eso es muy importante para que el desarrollo de la planta sea lo más rápido posible, ¿no? Juan Carlos Blanco, entiendo su pregunta que va relacionada con si al final queremos jugar con el vigor de la planta a base de estresarla con el riego, entiendo que eso va a afectar a la producción. Sí, evidentemente. Yo en el aguacate, yo no jugaría con el estrés agua en el aguacate, porque el aguacate es una especie que viene de una zona donde las temperaturas máximas están en torno a los 30-31 grados, con alta pluviometría y alta humedad, y nosotros la hemos sacado de allí, nos la hemos traído al área mediterránea, donde tenemos condiciones ya extremas. Si de por sí nosotros la extremamos más, pues lógicamente esa planta va a sufrir. De hecho, en los desplazamientos que están cercanos, que pueden ser pues en Marruecos o en el propio Israel, o en nuestras condiciones de aquí de la península ibérica, pues donde hay más problemas de altas temperaturas, es donde más sufre el aguacate, donde se obtienen calibres más pequeños, porque en verano, el verano tiene alta temperatura, muchas veces tiene humedad relativa muy baja y eso afecta enormemente al desarrollo del fruto. José Pascual nos dice, en caso de retrasarse la poda de floración, si hay exceso de flor en abril, ¿conviene realizar aclareo tardío? Hombre, si no se hace la poda porque no se ha podido, pues evidentemente siempre va a ser mejor eliminar esos frutitos que hayan cuajado en un árbol que sea del año 1, a lo mejor del año 2 ya tiene tamaño suficiente, pero que si no lo tiene, lo que hay que hacer con él es quitarle también la fruta. Y ya en el año 3, pues dejarle su primera cosecha. Sí. Perdona, Jaume insiste, es decir, lo que dices, y con tratamientos fitosanitarios tipo ácido giberélico, entiendo que va por ahí un poco los tiros, ¿con eso se ve una mejora del cuaje en el aguacate? ¿Algún tipo de tratamiento? Se han hecho algunas cosas en California, en Chile, en otros países, y aquí pues no se han hecho, están en camino, y el ácido giberélico es un producto que han autorizado. El año pasado lo autorizaron, precisamente pues para mejorar cuajado, pero bueno, antes de que todo eso, quizás todo ese conocimiento se había generado sobre todo en California, y nosotros aquí lo que tenemos que hacer es comprobar las cosas antes de comentarlas de manera masiva. Tenemos en el apartado de preguntas y respuestas, estaba antes jugando con el chat, hay un anónimo, pero nos dice, ¿es recomendable hacer poda de verano siempre manual o se puede hacer una prepoda con máquina? Pues ese es un detalle importante porque una plantación que es pequeña o mediana se hace manualmente, pero pensar en explotaciones que son grandes, pues habría que pensar en hacer algún tipo de poda mecanizada. En Israel se hace. A mí personalmente no me gusta la poda mecánica en la medida en que los cortes son indiscriminados
pero entiendo de que muchas veces la disponibilidad de mano de obra, la formación del personal, todo eso influye y hay que ejecutar determinadas tareas. Entonces hay que pensar en mecanizar ese tipo de operaciones, como ocurre en otros países, en aquellas explotaciones que son grandes. En ese sentido, pues bueno, es un trabajo que está por hacer. Según Miguel Ángel Pérez, en el momento de la floración, con la variedad Hass, no siempre hay coincidencia con la mayor, entiendo, con la mayor población de polinizadores. ¿Hay alguna práctica cultural que pudiese adelantar o retrasar una de ellas? Evidentemente, es decir, que la colocación de colmenas es fundamental y colocarla en su fecha adecuada. Y por otra parte, hay que pensar que la flora que pueda haber allí en el cultivo, pues se puede mantener perfectamente al mismo tiempo que el cultivo está en floración. Eso está claro. Es decir, que otra cosa es que las variedades que son consideradas polinizantes, como puede ser bacon, como puede ser fuerte, como puede ser zutano o puede ser Ettinger, tienen diferente grado de solape con la variedad Hass. Y la variedad que mejor solapa con Hass es Ettinger. Fuerte es una variedad que es muy alternante y por lo tanto produce flores un año sí y un año no. Y luego, pues Bacon pues tiene un solape porque creo que no es muy grande. Y Zutano, pues alarga un poquito la floración, pero no le puedo decir nada más porque en nuestras condiciones tampoco hay trabajos con esas 4 polinizantes, ¿no? En Chile se habla de que el granó es un buen polinizante. Y lo que pasa es que tú sabes, Emilio, que extrapolar resultados de fechas de floración de otros sitios a unas condiciones concretas, hay que probar las cosas Efectivamente, así es. Y luego, pues la alternancia también juega mucho. Pero siempre. Es decir, en ese sentido, fuerte, pues hombre, fuerte, hay que saber que bueno, que es una variedad que es muy alternante. Y si es muy alternante, eso significa pues, que un año de cada 2 no me produce flores, ¿no? Emilio, te quería preguntar yo también otra cosa. En el escenario al que vamos con temas de problemas de agua y de dotaciones limitadas de agua que muchas veces no son capaces de cubrir pues, las necesidades plenas del cultivo para sacarle el máximo rendimiento, ¿cómo ves tú que la poda puede o qué se puede hacer a través de la poda para intentar paliar en parte esos problemas? Pero no sé si habéis trabajado algo en ese sentido. No es que hayamos trabajado, simplemente que, hombre, que cabe pensar que esa es una práctica que sea interesante. Pero bueno, eso es como todo. Lo hablaba esta mañana con un compañero acerca de que en caso de un problema importante de restricción de agua y de calidad del agua, dice, ¿qué puedo hacer para intentar salvar mi plantación? Claro. Dice, bueno, pues voy a reducir el nivel de copa, el nivel de masa foliar, y voy a hacer poda de renovación. Eso se ha hecho en California. Yo recuerdo en un viaje, concretamente, veíamos plantaciones que estaban rebajadas cuando preguntamos por qué se habían rebajado y entonces era porque tenían problemas de agua. Pero también hay que pensar una cosa, se ha rebajado, se ha reducido totalmente la masa foliar y esa planta ahora va a volver a brotar. Y en poco tiempo, en pocos meses, esa planta va a tener no una masa foliar, evidentemente, como la situación original, pero va a ir ganando y vamos a tener que ir aportando agua, evidentemente. Entonces, eso es una cosa, digamos, temporal, momentánea. ¿Que puede ayudar? Pues sí, pero también hay que, cuando va a ayudar en la medida en que eso, digamos, va a tener una duración de 1 mes, 2 meses, 3 meses para resolver un problema. Pero cuando el problema es de otro tipo, en el cual aquello pues, puede tardar en haber infraestructura hidráulica, pues no lo sé, 1 año, 2 años, 3 años, pues hombre, puede ayudar, pero mínimamente. Está claro. ¿Y si se puede ahorrar, hay alguna fecha en la que se puede ahorrar agua en el aguacate? No, ninguna, para mí no. Yo no lo tengo claro. El aguacate sufre enormemente y otra cosa es conservar una planta para intentar recuperarla de cara al año siguiente, eso sí. Pero otra cosa es trabajar con eso, porque la planta de aguacate, en cuanto le falta agua, es decir, bueno, mira, te pongo un ejemplo real. Colombia ha crecido mucho en la producción de aguacate Hass en los últimos años, ¿no? Bien, Colombia, la mayor parte de las plantaciones se riegan cuando llueve. Pero Colombia tiene, dependiendo de la zona, pues tiene un periodo corto en que no llueve y ese periodo es de casi 2 meses de duración. ¿Y qué ocurre? Y tiene suelo pesado, tiene suelo arcilloso. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que en esos 2 meses se produce
pues bueno, un daño al fruto enorme que da lugar a una producción de calibres pequeños. Entonces dice, bueno, pues bueno, eso es lo que hay. Y por eso las nuevas plantaciones se lo están pensando y la persona que invierte pues decide hacer una plantación con riego localizado. ¿Y qué ocurre en zonas de Marruecos con influencia del Sáhara? Porque una vez la fruta se cae, otras veces la fruta se queda pequeña, con un hueso pequeño, que luego no va a engordar. Y entonces, ¿por qué razón? Pues porque tiene el desierto del Sáhara detrás. ¿Y qué le ocurre a Israel en determinadas zonas? Pues también 3/4 partes de lo mismo. Con lo cual, la zona productora de aguacate se restringe a las zonas más cercanas al mar. Jaume insiste un poquito con el tema de tratamientos para el cuaje, pero ahora la pregunta va un poco dirigida en esos frutos que ya han cuajado y que a veces caen. No sé si la clave es el riego o existe posibilidad de algún tratamiento para evitar esa caída de frutos. El riego es muy importante, es fundamental, y yo en ese sentido no le puedo hablar de productos químicos, y menos aún de productos que no están autorizados, porque bueno, hay gente que piensa que determinados productos pueden ayudar. Pues bueno, igual ayudan, pero evidentemente eso no está contrastado, no está aprobado, y si está aprobado en Chile o está aprobado en California, pues habría que ensayarlo y experimentarlo aquí en nuestras condiciones antes de emitir un juicio sobre ese particular. Juan Carlos Blanco nos dice si hay alguna interacción entre los tipos de poda y la posible provocación de alguna entrada de enfermedad. Y si eso pasa a veces. Eso, en principio, cabe pensar que no, después de haber visto lo que ocurre en Israel con el complejo de hongos de la familia Botrytis, y ellos han comprobado que no, y aquí parece ser que tampoco. Entonces, digo parece ser porque se está trabajando en ello y ocurre en la viña, para ese complejo de hongos de la familia Botrytis, y en el caso del aguacate, pues se está trabajando actualmente en ello y por lo tanto en el año próximo, a los 2 años, pues podemos tener algún resultado de lo que estamos comentando. Alberto nos dice que qué tipo de cicatrizante recomendarías a la hora de hacer cortes de poda y si hubiese que utilizarlo, a partir de qué diámetro de corte sería recomendable. Hombre, ¿qué diámetro de corte sería recomendable? Pues bueno, hay determinados cicatrizantes que tienen algún tipo de fungicida, algunos incluso de tipo más natural. ¿Qué tamaño? Pues, hombre, un tamaño que esté por encima de los 3 o 4 centímetros de diámetro, puesto que lo que tiene un diámetro de 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros, evidentemente eso implicaría un gasto de mano de obra muy importante. Se seca rápidamente ese corte y por eso hay que evitar también muchas veces realizar podas muy tardías coincidiendo con un periodo de lluvias. Muy bien, pues la verdad es que se han resuelto un montón de dudas, tanto Emilio como Juanjo. De verdad, ha habido un turno de agradecimiento por parte de los asistentes. Ahora han caído un poquito a última hora, pero vemos cómo la verdad es que se han mantenido cerca de 90 personas durante todo el periodo. Hay alguna pregunta aquí que surge, que es: ¿las plantaciones superintensivas no pueden dar excesivos problemas de gestión a medio o incluso a corto plazo? ¿De gestión en qué sentido? Porque, a ver, una plantación intensiva tiene un árbol más bajo, más fácilmente para podar, para manejar en la recogida de fruta. Sí es verdad que se van cerrando los árboles de tal manera que al final debemos considerar aquello como un seto. Lo que sí es verdad es que no hay mucho personal que tenga cualificación para manejar, digamos, la poda del aguacate. Y no sería malo, sería aconsejable de que el personal, me refiero al personal técnico y al personal también a nivel de encargado de explotación, que tienen que formarse en ese sentido. Pues, ¿por qué? Pues porque si hay una necesidad, hay una técnica que ejecutar y hay que hacerlo bien. Y las podas deben ser, como decía antes, deben ser selectivas. Sergio Paz, el que nos lo pregunta, es nuestro especialista en fruticultura aquí en la Comunidad Valenciana,
y ahora ya han concretado y nos habla de costes de poda más elevados y exceso de sombrero. Entonces, en ese sentido habla de un poco de la sostenibilidad en este caso. Pues sí, la verdad es que en ese sentido, la poda es fundamental. ¿Por qué? Pues porque tienes que evitar que haya mucho sombreo en esas plantaciones que está haciendo en alta densidad. Llega un momento en el cual dice, a ver, esa rama no la voy a quitar porque me va a producir. Y dice, bueno, tienes que tomar la decisión y tienes que quitarla porque tiene que entrar la luz, ¿eh? Y si no hay luz, no hay productividad. Ese tipo de criterios los tienes que tener muy claros. Y hay personas que son muy conservadoras en ese sentido y hay que actuar con cierta decisión. Es mejor que el propietario en el periodo de la poda se ausente de la finca. Qué bueno. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Emilio del tema de la cualificación, porque muchas veces nos plantean, incluso a nosotros a la casa nos plantean proyectos que pueden ser interesantes en relación a plantaciones de aguacate, con uso intensiva, vamos a decirlo así y demás, pero en zonas en las que no se conoce el cultivo y entonces, claro, el manejo de estas plantaciones, como bien dice Emilio, es delicado, hace falta conocimiento y si no tienes personal alrededor que te pueda realizar las tareas y estas operaciones bien, pues puedes tener clima, puedes tener muchos factores a lo mejor favorables o con menos incertidumbre, pero también el personal es clave. Efectivamente. Sí, señor. Pues muy bien. De verdad, Emilio, muchas gracias. Juanjo, Nada, yo creo que la gente ha estado atenta, no la vemos porque aquí no la podemos ver, pero yo me imagino que han estado con los ojos bien abiertos, muy ilustrado el tema, ha sabido ir en paralelo las imágenes con lo que se han ido comentando. Con el trabajico que cuesta contar una tarea como la poda con fotos, pero bueno, Fíjate, sí. hemos aprendido mucho hoy. Muy bien, bueno, pues nada, agradeceros a los dos vuestras intervenciones y el trasladar el conocimiento, que no es poco, a este grupo de asistentes y a los muy bien. asistentes también. Y a Ima, que la tenemos también aquí apoyando que todo funcione correctamente. Venga, muchas gracias. Muy bien. Estupendo. Muchas Gracias a gracias. todos. Un placer. Venga, saludos. Adiós. Hasta luego. Adiós.